Suscríbete a La Panterita. Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López y Germán Cafa. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Buen día, Santiago, Santula. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal? Señor, buenos días, saludos para todos. Buen día, señor, saludos a todos. ¿Está bien? Son otros momentos y otros tiempos. El problema es que no había redes sociales, pues. ¿Y qué es lo que hoy te predispone? Lamentablemente será. Está el colega Luciano García, vamos a hablar un poco sobre Tigre, rival de Libertad, con Luciano García. ¿Cómo te va, Luciano? Buen día. Hola, Arturo, buenos días, ¿cómo están? Bien, Luciano, contanos sobre Tigre, que es rival de Libertad, que nos pongas al día sobre el equipo argentino que viene, campeonato, ganó ahora, ¿cómo está? Bueno, Tigre va a estar viajando en el día de mañana a Paraguay, va a estar ya instalado desde el miércoles por la noche en tierras paraguayas. En Tigre inició un nuevo ciclo hace 2 semanas, hace 2 en específico, el ciclo de Juan Manuel Sara como director técnico. Se fue Diego Martínez, quien había dirigido toda la primera fase de la Copa Sudamericana. El equipo no está atravesando el mejor momento, ganó 2 partidos y perdió 3 desde que arrancó el nuevo técnico, pero están con mucha confianza de cara al partido con Libertad. Vienen de ganarle antes de ayer a Instituto de Córdoba por el campeonato local y muy de a poco están repuntando. Y Juan Manuel Sara tiene... ¿Se cortó? Como lo son Alexis Castro, el mediocampista, y Víctor Cabrera, el defensor, para enfrentar el jueves a Libertad. ¿Y Retegui cómo anda de la selección italiana, Luciano? Y Retegui, la venta de Mateo puede cerrarse en estos días, según me contaron del entorno del jugador, no va a pasar del mes de julio su ida a Europa, pero por lo pronto, menos al día de hoy, va a estar disponible para la ida del partido con Libertad, y no lo puedo asegurar de la vuelta en victoria, pero por lo pronto el jueves Sara lo tiene a disposición y seguramente juegue desde el arranque ahí en Paraguay. ¿Y qué es lo que le falta para estabilizarse a Tigre, Luciano? ¿Qué es lo que le falta? Perdón, Arturo, no escuché Para bien. estabilizarse futbolísticamente a Tigre, jugadores, puestos, ¿qué le falta? Y le falta un poco las dos cosas, le falta tiempo de trabajo, porque desde que Sara asumió jugó partidos cada 3 o 4 días por el calendario apretado del fútbol argentino, y también le faltan refuerzos. Ahora quedan 3 fechas del campeonato argentino y arrancarán. Tigre se va a reforzar seguramente, va a buscar jugadores en ofensiva. Recordemos que Sara ya perdió a Facundo Colidio, el delantero que pertenece al Inter de Italia, y está por perder a Retegui, entonces va a buscar jugadores en esos puestos, también en la defensa. Pero por lo pronto lo que necesita es tiempo de trabajo. No ha tenido una semana de trabajo entera desde que asumió como técnico de Tigre, entonces tiene que ir imprimiéndole su idea al equipo sobre la marcha y a las apuradas. Y Luciano García, el colega, estamos hablando de Tigre, rival de Libertad, está Blas Armoa Rojas, no juega, no ataja, es decir, no está en el arco hoy, pero Blas Armoa, contanos de Blas Armoa, arrancó bien, tuvo goles, se iba bien, disparos cruzados, y después fue cayendo. ¿Qué pasó con Blas? Sí, es cierto, Blas arrancó muy bien, a tal punto de que Tigre compró su pase, el préstamo de él vencía a fines del 2022, Tigre decidió hacer la inversión para comprar su pase y ya tenía un 2023 muy intermitente, al menos con Juan Manuel Sara arrancó como titular, no rindió, no termina de encontrar su puesto en la cancha, con Diego Martínez en el ciclo anterior jugaba más como extremo, Sara lo está probando de segundo delantero, no está encontrando su mejor nivel, por eso el otro día con Instituto de Córdoba no jugó, y yo creo que es complicado que juegue el jueves en Paraguay, lógicamente en caso de no ir del arranque, va a ser suplente, pero está teniendo demasiada intermitencia en sus rendimientos,
Bueno, y lo que decías de Santiago Rojas, el Kili Rojas, con las buenas actuaciones de Gonzalo Marinelli, que es el arquero titular, es referente, es campeón con Tigre, aquí se le ha dificultado tener minutos y bueno, por ahora tiene que ser suplente y ver cómo su compañero, de quien le ha elogiado varias veces, ataja, pero no ha tenido minutos hasta un solo partido desde que llegó a Tigre a principios de año. Luciano, te quiero preguntar cómo es Sara desde el punto de vista táctico, desde que ha llegado hasta aquí, ¿mantuvo la misma formación en cuanto al esquema o va variando de acuerdo al rival? Por ejemplo, si te preguntan ante Libertad, ¿cómo crees que plantea el partido el técnico de Tigre? Justamente algo que lo diferencia a Sara de Martínez es que hasta ahora en los 5 partidos dirigidos no se ha casado con ningún esquema táctico, sino que lo ha modificado según el rival. Justamente el otro día frente a Instituto planteó un equipo más defensivo con 5 defensores, y en los partidos anteriores contra Vélez Sarsfield en su debut había parado en cancha un equipo mucho más ofensivo. Entonces, a priori, por lo que está mostrando en estos primeros partidos, va armando el esquema y posicionando a los jugadores según las fortalezas y virtudes que analice el rival. Yo creo que sabiendo que Tigre va a jugar de visitante, la revancha con Libertad de local y este primer partido de visitante, yo creo que puede tomar ciertos recaudos, priorizar el arco en cero, que es algo que a Tigre le ha costado mucho en el campeonato local, le han convertido muchos goles, y por ahí sí, en la revancha, salir con un equipo más ofensivo y atacar a Libertad con la ilusión obviamente de el pase a los octavos. ¿Cómo lo ven a Libertad desde allá? ¿Qué manejan o qué referencias tienen? Y te pregunto si al hacer la comparativa plantel por plantel, ¿lo ven más como favorito a Libertad o creen que es una serie pareja o puede estar para Tigre? Creen que es una serie pareja, pero al menos dentro del club, en la intimidad y también en los hinchas con los que pude hablar y lo que uno lee en redes sociales, no estamos muy contentos con el sorteo. Le tienen mucho respeto a Libertad y lo hubiesen preferido evitar. Saben que es un equipo importante, bueno, han repasado el plantel, ustedes me corregirán, pero hay jugadores que pasaron por el fútbol argentino, está Alexander Barbosa, está Héctor Villalba, si mal no recuerdo, y le tienen mucho respeto a Libertad, pero Tigre confía en sus armas. ¿Cantidad de público que crees que pueda llegar a Asunción para el jueves? ¿Cómo, perdón? ¿Cantidad de público de Tigre? ¿Te parece que va a haber un buen movimiento aquí en Asunción el jueves? Sí, va a haber muy buen movimiento. Yo creo que aproximadamente 1.000 personas, 1.300 personas pueden estar tranquilamente en el Defensores del Chaco. Y bueno, Luciano, para contarte, y sabrás que el técnico Juan Manuel Sara estuvo es técnico hoy de Tigre, estuvo 2 temporadas en Cerro Porteño, Luciano. Estamos hablando como jugador, claro. Ah, mirá, no lo recordaba. Sí. Eso seguramente le ha dado un conocimiento extra de lo que es el fútbol paraguayo y seguramente lo ayudará a plantear el partido con Libertad. Claro, estuvo como Cerro Porteño centro delantero, estuvo en 2 temporadas jugando en Barrio Obrero. Luciano, un saludo del aire. El dato que te doy, conoce el fútbol paraguayo, estuvo 2 veces, dicho sea de paso, y en el mismo Cerro Porteño. Chao, Luciano, gracias. Chau, Arturo, un abrazo grande. Gracias, igual a vos, Luciano García, colega argentino sobre Tigre. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo supe Quitadol. Gran relanzamiento de EMSA Inmobiliaria, urbanización Las Lomas, Santa Rosa de la Guaraví, ruta 8. 20% de descuento en las cuotas de la urbanización. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Ángel Romero no juega en Corinthians. No viene. ¿Y qué va a ser el futuro de él? Viene siendo convocado en varios partidos, pero no sin juega. posibilidad de Suplente, ingresar. pero no Siempre tiene suplente. ¿Y Boca Romero está por salir de Boca? Sí, los dos están... Qué cosa rara, ¿eh? Así mismo. ¿Verdad que es cierto? Una regularidad no vieron Porque cuando Ángel, me acuerdo de la torcida brasileña, cuando iba a volver Ángel Romero, era Ángel. Los últimos comentarios ya no fueron positivos, no tuvo la versión anterior. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del wifi pero seguir conectado al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1.000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal, conexión total. Este julio sale todo, empezó Electro Universo. Aprovechar los mejores descuentos. Llévate lo que siempre soñaste solo con tu cédula. Este julio Mega sale solo en Universo. Por tus compras participás de un viaje para 2 personas a Mendoza, Argentina. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Este año Ángel Romero, sumando incluso al torneo estadual,
jugó solamente 12 partidos, estuvo en cancha, 4 como titular, y no convirtió goles en lo que va hasta ahora de la competencia, tanto en la Serie A, en el Brasileirão, como en el torneo paulista. Y miro en la Copa Sudamericana. En la Copa Sudamericana estuvo 4 veces en cancha, las 4 ingresando como suplentes. Así que una temporada sin goles hasta ahora para Ángel Romero en el Corinthians, cada vez va teniendo menos chances. Pechu Nugget, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Buscarlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugona, a todos les Me gusta. regalaron el calzador. Señor Arturo Rubín, ¿te acuerdas que buscaba un calzador? Mirá qué bien. Si vos sabés que cuanto menos sabés, porque por la panza y eso, güey. Cuando vos tenés el calzador y tenés la panza que yo tengo, te cuesta. Como esta gente me conoce, ya me trajo en esta así de largo, güey. Con el soporte ahí. Sí, perdón, algo personal. Buscaba el calzador. Oliver va a estar feliz. Ante todo, disculpe por tener recién ahora su pedido. Espero que igual le sirva. Buscamos mucho y al final encontramos el calzador. Le agradezco de corazón por acompañarle a mi esposa los meses que duró su recuperación, aunque escucha su programa desde antes y lo hace hasta hoy día. Tiene usted una cosa imposible de explicar, como dicen, la capacidad de sacar agua de la piedra, porque somos, tanto ella como yo, personas a quienes el fútbol nos apasiona, no nos apasiona en absoluto, pero igual no perdemos su programa, o mejor su programa, sus historias, tanto en FM como AM, desde antes en Radio Canal 100, por ejemplo. Lo único criticable es que sus historias no tienen fin. Siempre conectados. Saludos cordiales, Miriam, la chusqueta alias Cariña, y Ismael Jara alias Cariño. Ella es Cariña y él es Cariño. Entonces le retribuyo con mucho cariño. Para vos, Miriam, para vos, Ismael, por el presente. Asismed te invita a completar tu esquema de vacunación. Puestos gratuitos para influenza y COVID-19 en la costa Artigas, Santa Julia y la costa Lynch. Lunes a viernes de 7 a 12 horas. Asismed, toda la vida. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales. Casa Central, Eusebio Ayala, casi Rey 2 de Mayo, Asunción, y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. 1142. Ferro Parecea, 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferro Parecea. Quiero hablar con un colega de San Pablo sobre Corinthians. No sé si Dan Sister sabe la historia, si no sabe la historia. Tite era el técnico. Sí. Cuando la señora de Tite le echan cara, porque no lo pone a los juveniles. ¿Ustedes se acuerdan? Sí, sí. Y el propio Tite reconoce y le dice que una charla con su señora, le dijo a la señora que le hago caso a los más jóvenes y lo puso Tite a Ángel. Y anduvo bien, le hacía correr toda la cancha, me acuerdo. Hasta lateral derecho jugó. Sí. Como lateral derecho porque hacía bajando y de vuelta. Después cambió de técnico y seguía jugando, solo que en una función más defensiva. Cuando era el técnico Fabio Carile lo hacía correr de punta a punta, pero seguía jugando. Y este ciclo en Corinthians no está teniendo mucha participación. O hablarle a Tato Aguilera cómo está, si Tato no da una mano sobre Oscar Romero, porque está terminando el campeonato argentino, ¿eh? Sí, quedan las últimas 3 fechas. Y se abre el hilo de pase después, sí. Y hay que ver qué va a pasar con Oscar Romero, a dónde se va. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Mejor servicio postventa, planes de financiamiento, Avenida Eusebio Ayala 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. ¿Qué pasa con Central Cobre de Olimpia, no? ¿Sabés por qué? El viaje. Olimpia juega en Ciudad del Este. Se va a Ciudad del Este. Hay que ver cómo hacen. Si salen de la concentración en la villa, ahí concentran. Sí, generalmente sí, pero para viajar generalmente se juntan ahí, de ahí salen un día antes. Está bien, lo que te quiero decir que no es un viaje acá nomás. Claro. Y Cardona iba en el bus, viajaba con ellos, sin entrar en el teleshow. Es la realidad y lo digo con mucha seriedad. ¿Qué va a pasar con Olimpia? En Olimpia no se reporta nada. No sabemos si sigue o no sigue. Olimpia no se hizo sentir, tampoco tenemos información de Olimpia porque todos lo hacen muy reservadamente. Pero el ambiente no es, Y acuérdense lo de Flamengo. Y acuérdense una cosa, si Olimpia no tiene paz, puede pagar las consecuencias. Si Olimpia no tiene paz, especialmente porque viene Flamengo. Sí. Y por el futuro
de Olimpia. Puedes ganar, pero empatar contra el Flamengo, pero esa paz es fundamental. Claro. Y no, llegar con buen ambiente. Mirá si Olimpia llega sin ganar hasta este partido. y llega a tener un traspié en Copa y se le termina. Y hoy si miramos el acumulado está lejos Olimpia. Para el tema de Copa. No, Olimpia Entonces necesita estar metido en el torneo. ¿Y cómo hace Olimpia si no arregló? No sabemos. No. Entonces no, ni tampoco, y a lo mejor sigue el distanciamiento Cardona, plantel Cardona. Balota no habla, ¿verdad? Se borró Balota. ¿Qué dice? Pero no es el responsable, es el vicepresidente y el que maneja Olimpia, tipo Osvaldo Domínguez, es Cardona. No sé si ustedes saben, así se refería Osvaldo cuando hablaba. Sacaba y ponía. Y no preguntaba al técnico, cuando sacaba a jugadores sacaba, le sacó a Fossati y aquí se de la Villa. Porque no le gustó una derrota, le dijo Olimpia no está para ser segundo, y a vos también le dijo Klauseman, con L o con R, Klauseman, lateral izquierdo, el rubio. Ese le dio de rebote. Klauseman, sí. Y también salió. En la Villa, los Aleros, los Álamos, ahí donde concentraba Olimpia. En los Aleros. Aleros. Complejo de los Y Aleros. no quiero ir muy atrás. Esa no es mi intención. Digo nomás que Cardona tiene mucho de Osvaldo en ese sentido. En ese sentido. Krauseman. No digo Roberto, que lo saque a mismo. nadie. ¿Perdón? Ahora busqué Roberto Krauseman. Y le digo, y después no jugó en los siguientes partidos y jugó después. Así mismo, y no le consultaba al técnico, ¿va a jugar o no va a jugar? No está. Estaba Fossati, vos sos Fossati, y ahí le dice cómo le hacen el gol. Y Quise sale en defensa de Fossati. Entonces los dos abandonan la concentración. Y ligó Klauseman, era el tercero sentado. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consultar los partidos en apostar.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. ¿Quién no puede dar todo el Olimpia? Los de Cerro sabemos, los separados, ya sabemos. Alderete le escribió un apoyo a Alberto Espínola. Alberto Espínola, le retribuyó no sé con qué palabra. La situación es muy difícil. Además, Alderete estuvo en una tribuna, en la preferencia, en un partido, y dijo cosas, y cayó mal. Sí, hasta Chipa le tiraron esa vez, me acuerdo. En el Los propios hinchas de hinchas Cerro, siempre los preferencia. hinchas de Cerro Alderete. Y yo le dije al Cantero, esto a mí no me extraña. El caso de Alderete con Cerro Porteño. Hay café ahí, no hay que tema de ahí, ¿no? 1080 Arturo Rubí, programa hablando, ¿no? Te mandé hay café para los cuadros. Saludos a cada ahí, gote. A esa para el futuro de las 7:30 de mi programa. Sí, señor. Y ñaña la cuñada. Sí. El papá de... El padre Espínola. Leónido. Leónido. ¿Cómo te va, Tato? Buen día. Arturo, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo andan por allá? Muy bien, Tato, y recurrimos a vos, al Tato, para que nos cuente cosas de Oscar Romero. ¿Sabés por qué? Porque son importantes para el fútbol paraguayo, para los compromisos. Ángel, más afuera que adentro, en Corinthians. ¿Qué pasa con Oscar? Más afuera digo la conformación, aclaro. ¿Qué pasa con Oscar Romero hoy? Queremos molestar tu atención de cara al futuro, Tato. Por una molestia muscular se quedó fuera del partido de ayer contra Huracán. Una semana había comenzado a trabajar con normalidad. Esto ya le había sucedido anteriormente por una contractura. Había quedado fuera también del anterior partido. Entonces, cuando lo probaron días previos al duelo frente a Huracán, vieron que no respondió como querían y tomaron la decisión de dejarlo afuera para el compromiso frente a Huracán. Hoy el plantel tiene libre, no trabaja, están todos los futbolistas descansando, mañana vuelven a la actividad y seguramente allí van a estar observándolo y van a estar evaluándolo para definir si podría ser convocado para la Copa Argentina. Boca tendrá un partido por esa competencia nacional para el día 20 de julio en la ciudad de Santiago del Estero, y si está al 100%, él podría integrar la nómina para viajar y jugar ese compromiso. Y ahí sí, empezar de nuevo a tener más minutos. Y cuando hablas de Copa Argentina a la Copa de Liga, hay diferencia, ¿no? Estamos hablando de los que juegan en la principal. Sí, la Copa diferencia Argentina, es que tanto. dependiendo la fase de la Copa Argentina es con los jugadores que Boca afronta esos encuentros. Por ejemplo, muchas veces en 32avos de final, en 16avos de final, aunque ahora enfrentan a un equipo de primera como Barraca Central, el técnico dispone a aquellos jugadores que no tienen tantos minutos, algunos juveniles, para que vayan cosechando rodaje
de cara justamente a otros encuentros más importantes y otras competencias más difíciles. Después ya en octavos, cuartos, semifinal o final, ahí sí ya te lo afrontan con los mejores, o sea, con aquellos que están jugando también Liga o Copa Libertadores de América. Y va a tener el virón, porque hay muchos jugadores que vienen de lesiones para que ganen ritmo, y es por eso que yo creo que el jueves que viene, si está bien físicamente, por ejemplo, en el caso particular de Oscar Romero, va a tener chance de jugar. ¿Y Valdés, Bruno? Ayer jugó, terminó bien, tuvo un partido aceptable, seguramente porque también hay muchas bajas de marcadores centrales, va a tener la posibilidad de volver a jugar, a disputar minutos en los próximos compromisos. Todo esto planificándolo, proyectándolo para los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Y Boca tendrá su compromiso el día 2 de agosto contra Nacional en Gran Parque Central de Uruguay, y la revancha el 9 de agosto. Todo esto siempre pensando en esos encuentros que para Boca Juniors van a ser lo más importante de este semestre. Compañeros, para ir cerrando con Tato, alguna pregunta más, querido Tato, que nos atienda diferentemente. Sí, Tato, te consulto si ya se escucha algo dentro del mercado de pases de una salida inminente de Oscar Romero, porque decías, ahora no juega porque está lesionado, pero al interpretar lo que estás diciendo, hoy no es opción ni siquiera secundaria, ni de recambio en Boca, atendiendo que va a jugar Copa Argentina. ¿Vos crees que termina el torneo y él puede salir de Boca, o cuál sería la situación? Yo creo que cuando termine el campeonato a fin de mes, difícilmente salga Oscar Romero, porque no quieren desmantelar el plantel, quieren tener más variedad, y mientras más jugadores de jerarquía tengan, el técnico tendrá la posibilidad de elegir a quien quiera para que sea titular. Hoy por hoy, Oscar Romero, en este semestre, desde que llegó Jorge Almirón, no ha tenido muchos minutos, o sea, ha jugado pero más de suplente que de titular. Siempre hablamos de aquella plantilla o aquel equipo que arranca el encuentro, que juega de inicio. En el caso de Oscar Romero, hoy es alternativa para Jorge Almirón. Sé que van a traer un jugador de características similares, que sea generador de juego, que sea un volante ofensivo para este mercado de pases. Y ahí probablemente Oscar Romero, si ve que no va a tener tantos minutos en la segunda parte de este 2023, él solicite, pida, o si llega una oferta, la presente en Boca Juniors para mirar. Pero por ahora, pensando en que hay pocos días para los octavos finales de Libertadores, hasta ese ida y vuelta con Nacional, de Boca no se va nadie. Punto entonces el que aclaras, por lo menos hasta ese momento, y sujeto a que venga o no otro jugador en ese puesto. Perfecto. Entonces queda claro, de momento Oscar Romero sigue por lo menos hasta la serie de Copa Libertadores. No, y es lo que queríamos conocer de primera mano con Tato Aguilera. Tato, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias, Tato. De nada, Arturo, abrazo grande, que sigan bien. Gracias, muy amable. Tato Aguilera. Con más de 30 años en el mercado, Class Motor te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás en renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Eusebio Ayala 4623, Class Motors, una decisión inteligente. Decidí bienestar y certeza, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Hoy para el partido de Copa Sudamericana, hoy juega Corinthians ante Universitario. Está entre los convocados Ángel Romero. Eso implica que por lo menos estará en la banca de expectativas. El mellizo en este caso, Corinthians Universitario. Ángel en este caso. Oscar, con Tato hablábamos de Oscar. Claro. Ahora de Ángel, que está en Corinthians, juega ante Universitario de Lima por la Copa Sudamericana. Pero porque a partir de hoy ya arrancan los partidos. Martes, miércoles, jueves, lo que es ya repechaje. Exactamente. De hecho, como decíamos anteriormente, Ángel viene estando siempre convocado, sí. Pero no juega. O sea, últimamente no ha entrado a los partidos a disputarlos. La Caja Mutual te ayuda a construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años ya podés planificar tu futuro. Si tenés entre 18 y 21 años, empezá con 50.000. 22 o 25 años con 100.000 guaraníes. 26 años con 140.000 guaraníes. Si vivís en Ciudad del Este o Encarnación, llámanos y te visitamos. Más info al 218-4000, redes sociales, Facebook o Instagram. Caja Mutual. La L200, una pickup que combina todo. Descubríla y por qué todo el mundo la prefiere. En las redes sociales de Mitsubishi Paraguay. Mitsubishi, siempre adelante. Ya que hablamos de Copa Sudamericana, porque hay que empezar a atender las probabilidades de cruces
Mañana juega la serie que cae ante Guaraní. Mañana es Patronato contra Botafogo. Hoy, aparte de Corinthians, juegan América Mineiro contra Colo-Colo, juegan en Chile, la ida. Es uno de los partidos que hay esta noche. Y hay otro a las 20, el de Barcelona de Guayaquil ante Estudiantes de La Plata. Nosotros, obviamente, mirando lo que es el partido entre Patronato Botafogo, que es mañana, y el jueves Libertad Tigre. Y allí del lado de Botafogo, en principio deberían ser anotados ya Segovia. Tengo que eso porque anteriormente no podía por el tema que estaba en Guaraní, ¿verdad? Exactamente, él había jugado la primera ronda en Guaraní. Debería estar, ok. Igual para aquellos que siempre buscan en el mundo fútbol a ver qué hay para ver en la noche, ya a partir de hoy entonces tenemos actividad. Colo-Colo América de Minas Gerais, lo de Corinthians Universitario, 20:30 a las 18 es lo que lo Colo-Colo América, y Barcelona Estudiantes a las 20. Se pone en marcha o continúa en este caso la Sudamericana ya en fase de repechaje. Lo mejor para tu auto, camioneta, camión du Brasil en Plus Car, piezas y repuestos de las mejores marcas para tu vehículo brasilero. Pedilos en las sucursales de Plus Car. Contacta al 0982-755-250 www.pluscar.com.py. Plus Car, la solución a todo que vos se busca. Bueno, nos preguntan, no hay caso con Blas Armó, ¿eh? No. Perdió la titularidad en el último tiempo. No, digo para hablar con Blas Armó, nos va a contar cómo está, que está con Tigre, que viene de ganar Leal. Tigre Instituto 1-0. el fin de semana. Y anteriormente había perdido 2 partidos. Los 2 paraguayos fueron suplentes y no entraron el fin de semana. Los martes en Farmacias Catedral ahorrás con Sudameric Bank con descuentos de hasta el 35% en todas las categorías, más 5% de reintegro con pagos vía QR. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Olimpia que se sabe nada, bro. Hasta aquí no. Concentra, como dice Dito. Yo creo que va a ser viaje directamente. Como ya no hay concentración, sí o sí están obligados a concentrar allá. Entonces se juntan, viajan. Allá concentran, la salida acá. Claro, pero aquí siempre es juntarse, almorzar y viajar. Pero no sabemos pues si qué va a pasar el próximo partido, si van a quedar 3 o 4 cuotas, el ambiente no es nada agradable, ¿eh? Sí, eso sí, para la tercera fecha habrá que ver porque ahí juegan local en Paraguay. Algo puede ocurrir, si algo ocurrió, alguien tiene que decir, sí. En la conferencia de prensa no habló un solo jugador de Olimpia. Y más después de Resistencia, por la situación de cómo está Resistencia, porque ya no le ganó a uno que viene en la zona de abajo, que fue en el caso de Tacoregui, ahora Resistencia, si no llega a ganar ahí, se complica otra vez. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Bueno, y ayer vos tenés gusto visto lo de Zapá, ¿verdad? Que pusimos nosotros en Cerro. Donde dice Zapá, dice no se va. Estos fueron trascendidos. Y ese es el tema. Y lo de Diego Gavilán ya dijimos nosotros que es el técnico de Cerro. El domingo ya le estaba diciendo a ustedes que iba a ser. Se está esperando su presencia. Sí, llega el lunes. Y bueno, es el caso de... Y ahora Bernay dirige el sábado ante Ameliano. Ayer empezó a practicar, dicho sea de paso, Bernay. Preguntaron por Morel en principio, máximo entre hoy o mañana ya firma, porque ayer nacieron las hijas. Sí. Nacieron las hijas, por eso no se hizo la firma ayer el caso Morel. Bajo ningún punto de vista, ningún permiso de nada. Un presidente valiente jamás se retira y menos pedir permiso. Para eso tengo el compromiso asumido con el 80% de los votos de mi pueblo. Eso es suficiente para mostrar mi compromiso. Ni permiso ni nada, bajo ningún punto de vista. Presidente de Cerro. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock Express. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Sí, escuchando lo que decía el colega Luciano García de Tigre, según lo que él estima va a haber buen movimiento de espectadores aquí. Yo recuerdo cuando Tigre vino en las anteriores presencias. ¿Y cómo estaba en el campeonato Tigre? Solo que era un momento diferente, eso sí, ahí estamos de acuerdo. Era un momento diferente, era otro Tigre el que llegó a venir en su momento. Contigo, vos me vas a calificar, a mí estamos de acuerdo. No, es que para graficar nomás la situación. Estamos de acuerdo en eso, dice. Los momentos del anterior y eso. En eso estamos de acuerdo. Que Cerro no necesita un volante eje central para vos. Sí. El técnico que venga y metete en la cabeza vos y Cafa y el resto. Si Cerro no tiene un volante central de primer nivel, va a sufrir enormes problemas. En eso estamos de acuerdo. Yo también creía que Morel tenía que estar ahí de volante. En eso estamos de acuerdo. Solo que ahora al salir tanto central es diferente. Pero sigue buscando Cerro Central. Ese es un detalle, señor. No sé si usted tiene el mismo dato. Cerro sigue buscando central. Sí, está bien, está bien. Sigue buscando. Rodrigo Besoni. Rodrigo, ¿cómo estás? Buen día.
Bom dia, buenos días. Un gusto fazer parte ahora do programa de ustedes. Gracias, Rodrigo. Você tem la explicación de qué pasa con Ángel Corinthians, Ángel Romero en Corinthians, es suplente, juega poco, ¿qué pasa con él? O que passa é que desde seu retorno, desde que voltou a Corinthians em janeiro, não conseguiu jogar. Basicamente não conseguiu jogar, muito mal tecnicamente. Começou a ter algumas chances, entrou em alguns partidos, pero sempre muito mal, não conseguia desempenhar, não conseguia ter um volume físico, inclusive nos partidos, um tanto quanto sem velocidade. Se corta. Los torcedores, os hinchas não passaram a não gostar de seu desempenho. Os treinadores todos que passaram por Corinthians, foi um ano muito complicado para o clube, com 4 treinadores. Também não utilizavam Romero porque não ia. Se corta a comunicação. Enfim, é um momento muito ruim de Ángel Romero, tecnicamente muito mal mesmo. É um momento muito ruim, tecnicamente muito mal mesmo, Ángel Romero. Ahora, Rodrigo Bessoni, você habla de ruin, nivel bajo de Ángel Romero, muy querido por la afición de Corinthians, Ángel Romero, del Cruz Azul, cuando se estaba desligando, cuando salía al club mexicano, la repercusión en Brasil, especialmente los simpatizantes de Corinthians, como dando la bienvenida, buen retorno Ángel, buen retorno, muy esperado estaba la vuelta de Ángel, Rodrigo. Sim, sem dúvida. Acho, inclusive, que por isso os hinchas ficaram muito decepcionados com seu desempenho, com sua maneira de jogar, porque esperavam um Ángel Romero como na primeira passagem, na primeira vez de Corinthians, um jogador que ajudava, colaborava com a equipe, que tinha muito vigor físico, que conseguia fazer os goles, pero nada aconteceu agora em 2023. O jogador não consegue jogar, tecnicamente muito mal mesmo, e aí começou a ficar inclusive em banco de suplentes e alguns jogos sequer no banco de suplentes. Não era nem relacionado para os partidos. Ele já não era relacionado agora a uns 5 partidos, pero hoje, diante do Universitário do Peru, como o Corinthians jogará com a equipe de chicos e uma equipe de suplentes mais chicos, aí sim Ángel Romero ficou à disposição, está no banco de reservas, no banco de suplentes para poder tentar jogar em la segunda etapa, pero fazia uns 5 ou 6 jogos que Romero não era nem relacionado para o banco de suplentes, pero hoy estará ao menos como uma opção a mais no banco de uma equipe que estará repleta de suplentes, repleta de chicos também, e Romero ao menos estará no banco de suplentes. Ahora, Rodrigo, ¿você puede decir para nós si sigue o no sigue Ángel en Corinthians? ¿Continúa o no? Acho que não. Acho que no fim, provavelmente o seu representante, o Corinthians também deve encontrar no clube para, no mínimo, um préstamo. Um empréstimo até o final da temporada, para que jogue em outro clube, talvez de Brasil, talvez até de outro país da América do Sul. Eu não acredito que agora a janela de Brasil, janela de transferência está aberta e pode sair os jogadores, podem chegar, e eu acho que a tendência é que Romero seja realmente emprestado para outro clube, possa ir aí para jogar um pouco mais no segundo semestre, algo que ele não está fazendo agora.
Muy bien, gracias por... tenemos la información contigo de primera mano. Ángel Romero en el Corinthians, nos preguntábamos por qué no estaba jugando. Gracias, Rodrigo, muy amable para usted, gracias. Un abrazo. Y abrazo, Rodrigo Bessoni. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Colega brasileño, además está a decir. ¿Qué tal, Regis? ¿Cómo andas, Arturo? ¿Mi portugués qué tal? Un gusto, su portugués perfecto, mejor que mi español. Bueno, pero... Sí. Vos sos un genio, sí, mucho mejor que mi español. Yo hablo el portuñol, ¿sabes para qué? Para que la gente entienda. Si hablo portugués muy cerrado, no van a entender. Claro, entonces vos... Y tú en tu caso, tenés que hacer el portuñol. Claro, porque yo hablo acá, la gente de Brasil también escucha, entonces claro, por eso, para que los dos podamos entendernos. ¿Querés que te hable en portugués o en español a vos? Você está con motivación, sound, San Bernardino. No hay que hacer bullying. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Te esperamos en el salón de ventas más variado del país, Boyani Músicos del Chaco, lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. Comprar llamando al call center 021-569-9000 o a través de nuestras redes sociales. La gente sabe. Me acompaño hoy Regis Márquez. Regis, ¿ya saludaste vos? Sí, saludo Regis, a todos. ¿Por qué te metiste en Tacuary? ¿Qué pasa en tu vida? Un instante. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PVC laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram o llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Con el debido respeto del presidente y Cáceres y ingeniero Vela dice, mi pregunta franca, no tiene otra intención. ¿El capitalista sos vos? Acá tenés que responder. Sí, el capitalista soy yo, pero con la campaña que Tacuary hizo de Sul-Americana ya no hay que más invertir nada, ¿no? Cuando yo entré sí había una deuda importante, donde yo puse mucha plata para sanear año pasado, pero con la campaña, con manteniendo la categoría, con lo que hicimos en Sul-Americana, ya conseguimos recuperar casi todo y hoy el club se mantiene solo, incluso con las construcciones que estamos haciendo. ¿Y cuánto plata recogió Tacuary? Y 900.000 por fase de grupos, después primera ronda, ganó 225. Más los partidos ganados. Y 2 partidos ganados, 200.000. O sea, 1.325.000. Sí, pero ahí vos tenés que, así mismo, pero ahí vos tenés que poner el premio de jugadores, los gastos de partido local que son muy altos, todo eso yo fui aprendiendo con ¿Qué tiempo. quiere decir eso? Y o costo de vos abrir la cancha para jugar un partido local te sale $30.000 más o menos. ¿En dónde si Tacuary no tiene cancha? Pero por eso, porque vos Cuando tenés que tapar, defensora. claro, vos tenés que tapar todas las marcas, vos tenés que pagar para los policías, para buscar referee, para internet, teléfono en estadio, o sea, hay muchas cosas que yo no conocía. ¿Vos no sabías eso? Ni yo ni la gente de Tacuary, aprendimos en la marcha. Y cualquier error, gracias a Dios no tuvimos, una multa son multas fuertes de 50, $40.000. Se llega a ver una marca que no está y se abona. ¿Quién te llevó a Tacuary? ¿Cómo fue? ¿Tenía jugadores ahí? ¿Hablaste? ¿Dijiste? No, así fue. Yo quería gerenciar un club porque cada día más los representantes están perdiendo fuerza. ¿Por qué? Con las nuevas leyes de FIFA, ahora comisionista. Comisión 3%, bajan cada día, los clubes no pagan. ¿El jugador no te da su comisión a parte del jugador cuando lo Normalmente representa? yo cobro de los clubes, o sea, la mayoría de las veces porque sacar plata de jugador es muy complicado. No, vos pasas a ser un enemigo del jugador, no, vos conseguiste el club todo, pero le duele pagar al empresario. Esta es la realidad. Antes era el 10% para el empresario. Sí, sigue siendo 10%, pero ahora cambió las leyes y como yo ya miraba eso. Y otra cosa, Arturo, Paraguay no forma jugadores. Entonces se formaba un jugador y este club te pedía 5 o 10 millones de dólares que no vale. Entonces vos terminaba no trabajando o esperando o jugador quedar libre para transferir afuera. Y yo teniendo un club, yo manejo las transferencias como yo quiero, ¿me entendés? Entonces me sale mucho más. Pero tranquilo. ¿cuántos jugadores salieron de Tacuary? Hoy. Mira que yo, y te repito, mi pregunta es bien sana, porque vos dijiste acá, yo quiero separar el tema, el representante del gerenciamiento, ¿verdad? Así sí, dijiste. Sí. Cuando vos tenés que tomar una decisión de separar, sacarlo, no contar con él, siendo tú representado, debe ser muy doloroso decir, no, acá no jugás, porque vas a tener el hecho de que no juegue en tu equipo y buscar el equipo. Sí, pero tengo que ser sincero con el jugador, o sea, yo no puedo perjudicar a Tacuary porque un jugador mi representado no está rindiendo.
O sea, todo jugador cuando vos saca del club, no es fácil, ¿me entendés? Ya que yo hablé a la gente de Taquari, eles son hinchas, eles son, né, un poco más hinchas, entonces es más difícil hacer otra, es más complicado convencerle, ¿no? Pero fomos o último colocado e é óbvio que temos que rearmar todo, ¿no? O sea, y yo me hago cargo de, porque yo armé este plantel y también estoy aprendiendo muchas cosas, Arturo, como el sistema de fútbol paraguayo. Ustedes van a quedar más 30 años sin un mundial y poner donde yo firmo donde quiera. ¿Paraguay se queda sin mundial? Más 20 años si seguir este sistema con 12 clubes. Porque no te da tiempo de poner los jóvenes para jugar. Acá la pelea son 6 clubes para descender. ¿Y cómo vos pones jóvenes? ¿Y cómo vos das chance a jóvenes? Vos necesitas tiempo para poner los jóvenes. Y vos está peleando con 6 clubes, 5 descenso. Entonces con 12 equipos es imposible vos dar oportunidad a los jóvenes. Y vos vas a mirar ahora los equipos que estaban descendiendo, Taquari, Resistência, Guairenha, General Caballero, todos contratando jugadores con 30 años para arriba. ¿Y cómo vos poner un pibe ahora para jugar? Yo me animé a poner pibes para jugar contra Bragantino, contra Estudiantes, que son 2 equipos fuertísimos. Pero ya no tenía chance, ¿te acuerdas? Sí, habían privilegiado. No. Claro, pero yo puse en primer partido del torneo de Sudamericana contra Bragantino. Solo pibes. Pero no me animo a poner contra equipos paraguayos, porque acá se juega mucha cosa y no te da tiempo de recuperar. Entonces, mientras tenga 2 equipos acá... ¿Y cuánto crees que tienen que haber? Yo creo que mínimo 16, como cualquier club o cualquier país. Ahí va a ser menos la cantidad de clubes que van a pelear la permanencia. Claro, pero ahí te da más chances. No, mi pregunta, claro. ¿por qué querés 16, Regis? Porque ahí van a tener 8 jugadores, 8 equipos, o 9 quizás, 10, peleando para descender. Entonces te da más chances de poner jóvenes. ¿Me entiendes? Te da más oportunidad, porque hoy vos siempre está ahí peleando. Si vos no descender este año que viene vos ya empieza casi descendido. Entonces vos está siempre este tema de promedio. Pero vos entraste en un tema, Regis, delicado y sensible por tus acciones. Primero estuviste en Rubioño. ¿Es verdad o mentira? ¿Verdad? Verdad. Donde salvé Rubioño, que estaba descendiendo, terminó mi sexto. ¿Le salvaste a Rubioño? Sí. ¿Vos le salvaste a Rubioño? No, yo como gerenciador, porque el equipo estaba muy mal. Olimpia de Itá fue el primero, en la serie. Olimpia de Itá. La verdad, vamos por parte. Olimpia de Itá. Brillante el niño. Después para Rubioño, Regis Márquez. Sí. Ahora va a Tacuaré. Sí. Siempre comprometidos. Acabas de decir, yo le salvé a Rubioño. Siempre comprometido. Yo te digo algo. Vos puedes llamar a la gente de Rubioño, a la gente de Olimpia de Itá, incluso a la gente de Tacuari. Y si yo saqué algún peso del club. No, en Rubioño yo puse más de 1.000 millones. Ok, yo no soy un dirigente que saco plata del club. El momento que yo hiciera el club ganar plata, yo voy a sacar, porque este es mi trabajo. Pero entonces, ¿cuál es tu beneficio? ¿Pero cuál? ¿Vos sos Papá Noel? No, yo hago un proyecto. ¿Te voy a hacer regalo de Navidad? No, pero recuperaste por lo menos. Un capitalista, ¿para qué invierte Regis? Vos decís, yo no le quiero sacar al jugador, yo no le quiero sacar a los técnicos, seguramente dinero que arregle con el club, pero te fuiste ahí está, Olimpia ahí está, hiciste Rubioño. Pero yo invierto, o sea, yo no estoy en ¿Y club. cuál es tu beneficio, Regis? Porque yo voy a formar jugadores, voy a vender y voy a ganar. Pero vos para formar jugadores, hoy yo podía tener $300,000 de Sudamericana en mi cuenta. Si yo quiero, este es el contrato que yo tengo con Taquari, pero que yo hice, anda a mirar la infraestructura de ginásio que estamos armando. Mirar, o sea, hay tiempo para vos ganar plata. Yo no puedo recuperar mi plata en un año. Mi plata yo quiero recuperar en 3, 4 años. Pero yo tengo que formar. Estamos haciendo un ginásio nuevo, un centro de treinamento nuevo, un vestuario nuevo. Ahí vamos a potencializar los chicos, claro. Potencializar los chicos, vender por 2 millones y ahí mi plata ya está. Hasta ahora no viste nada. Claro que no. Hasta ahora es ficción. Vos no viste nada. Hasta ahora ilusión de Regis Márquez. No. Vos no viste nada. Porque vos estás diciendo, Regis, interesantísimo. Sale Tacuaré de su cancha y dice, Regis, 30.000 nos cuesta. Nosotros vemos arrendamiento. Y el Regis dice, no. Hay mucho detrás de un arrendamiento. Seguridad, caja, control, montar el espectáculo, ¿verdad? Jefes. Bueno, y todo. Eso vos no sabías que eso iba a salir el dinero. Porque no, vos sabía que hay un gasto para armar un partido.
pero não sabia as multas que há. Vos sabia que se o referee chega a um partido internacional e vos não tem alguém do clube esperando ele em hotel, em aeroporto, com polícia, leva seu hotel. ¿Y eso cuánto cuesta? Eu não sei por onde não me meti, pero 30, 50 mil dólares. ¿Qué es lo que cuesta esa plata? Se vos não tem alguém esperando o referee. La multa. Claro. La multa si es que alguien del club no va a esperar. al Esa es la aeropuerto. multa. Sí. Claro. Y ese sale, eso ¿quién paga? El club. Del clube, se vos não tenés, clube pero local. todo, o hotel de referee, a alimentação de todos que vêm, porque não são um referee, são 10, 15 pessoas. Todito para el Hotel, club Ambición, sí, sí. el local. Sim, sim, a polícia, todo. ¿Y vos cómo podés manejar así administrativamente? Es Porque difícil. vos cobra uma boa plata de Sul-Americana. Que ¿Qué te paga- jugador ahora transferiste vos? Mirá que Reyes, hacemos la pregunta y te repito esto, para conocer más a fondo tu situación en Tacuarí, pero ¿quién te llevó ahí? Porque te fuiste en Rubio Ñu, le salvaste vos ahí. Assim foi. Eu queria primeiro agarrar a Taquari. Hicimos uma reunião, não consegui, quando estava em segunda. Hablei com o Rubio Ñu também, não me quiseram, ou seja, não quiseram gerenciamento. Então eu agarro Olimpia de Itá. Quando entro em Olimpia de Itá, um projeto muito bueno, a estrutura de Olimpia de Itá é muito bueno, uma cidade apaixonante, pero não há contratos, porque a terceira divisão de Paraguai não é uma divisão profissional. Ou seja, todo que eu invertir em Itá é plata perdida. Porque os jogadores terminam o torneio, vão jogar torneio interligas e não tem contrato, ou seja, vos perdiste o jogador. Em este tempo me chama Rubio Ñu e habla, vení acá, aí me interessa Rubio Ñu, ¿por quê? Ya fue gerenciado antes con Chiqui Arce, con Sí, Carlos hace- Gamarra. Carlos Sí. Gamarra. E me interessa Rubio Ñu, ¿por quê? Porque é um clube lindo e porque aí eu podia ter contrato com os jogadores e meus melhores jogadores de Itá, eu ia Potencial. asegurar com o contrato com o Rubio Ñu. E estou em Rubio Ñu. Quando estou com o Rubio Ñu, miro que o gasto de Rubio Ñu era muito mais do que eu imaginava, não? Porque Rubio Ñu tem uma infraestrutura e tem uma dirigência pesada, ou seja, presente. Ruiz Díaz no está más. Não, pero sempre aparece, ou seja, Ruiz Díaz não sempre aparece, sempre aporta, sempre ajuda, pero quando eu estava não estava o dia. Depois me aparece Taquari, que tem uma deuda muito grande com plantel de prêmios todo. Un segundo, estamos con Regis Marc Ernesto Diego, estamos es el principal accionista de Tacuarí, está contando de Olimpia Itá después. Rubio Ñu. Rubio Ñu. ¿Y cómo llegó a Tacuarí? ¿Y cómo llegó a Tacuarí? ¿Y cómo te va Ernesto Diego? ¿Qué tal, Arturo? Un saludo a la mesa, un saludo a Regi, un hombre que dice las cosas que piensa. Amigo Y la suyo. dice de frente. Otro amigo suyo. No, no, lo conozco hace mucho, es una gran persona. Es una gran persona. Una gran Te persona. saluda Ernesto Rosato. ¿Cómo estás, Regi? Un saludo. Olá, Mucho Ernesto, que no como hablamos. estás? Como Ernesto, estás? Sí, Ernesto, sí, conozco. Un gran tipo, un gran tipo. Conozco. Otro amigo suyo. No, sí, una gran persona es. Ernesto, Todavía un estamos saludo. hablando. Un Sí, saludo pero después para- me tomó un cafecito, Ernesto, No, y a la después vuelta tomo un café. ustedes dos. Vos y Regis. Estamos hablando acá, no estamos hablando ni malo ni de bueno. Si quieren agarrarse las manos, agarrar en las manos, ¿ok? Estamos hablando de Regis y estamos sabiendo cosas. ¿Vos sabías sobre el espectáculo local? No. Niño. Sa- Te Sabía está aparte contando que- cosas, Ernesto, digo, de lo que cuesta montar un espectáculo fuera de tu casa. ¿Podés repetir cuánto cuesta montar un espectáculo? Es decir, jugando de local cuando salís y vos buscás cancha de menos presupuesto, o el técnico te dice... Não há cancha de menos presupuesto, porque a única que está habilitada para partidos internacionais é Defensor del Chaco No, e y local. Cerro. ¿Local cuánto pagas? Local, então. Local é 30. No, campeonato paraguayo. Campeonato Paraguaio. Aí sim você pode buscar a cancha mais barata. Nós outros também Sol de América, que temos um convênio com as inferiores também. Pero te sale 25 milhões com referee. Internacionalmente $30,000. Partido local. Escuchá, Tacuarí recibe a uno de afuera y sale $30,000 Sí. de local. E para jogar afuera, entre 40 e 50, depende. Agora, o último partido, hicimos um voo charter. E porque teníamos um partido contra Cerro em seguida. E te sale um pouco mais. Bueno, y ahora seguimos, si me permiten, así para hacerle pregunta, ¿por qué Tacuarí?
Estamos en esta narrativa, Ernesto, Diego de Tacuari. E porque me chamam Nito e Jorge, que são meus amigos há muitíssimo, desde a época que eu jogava, e estavam com problema financeiro. Já tinham 60% da plata da PF adelantada ano passado e uma deuda grande com os jogadores. Então, se eu falei, eu pongo a plata, dejo todo arreglado. ¿Cuánto pusiste? Eu prefiro não dizer, pero um monto importante. Importante. Sí, sí, sí. Es arriesgado lo que hiciste. Arriesgado porque eu agarrei Taquari 5 pontos para o primeiro de descenso e com esta deuda, ou seja, eu pus uma plata quase descendido. Nós outros nos salvamos porque terminamos em quinto em torneio, porque era muito complicado salvar. Pero há que arriesgar em futebol, ou seja, não é futebol, é arriesgar, ou seja, você contrata um jogador de 100 milhões de dólares, equipos europeus, e o jogador não joga um carajo, não joga nada. Não, quantas negociações vamos mirar de 20, 30, 40 milhões de euros e o jogador não rende? E agora quanto invertir? E nós outros acá 30 milhões de guaraníes, 40 milhões y no hay seguridad de nada. Ernesto, digo, y audiencia monumental en NPI, cuando ahora se fue mal el primer campeonato, vos hablaste de pertenencia, ¿cómo que dijo un término, Regis? Sí, estaba enojado Regis por el tema de que algunos jugadores sentían que no estaban dando todo en el apertura. Hay que sacar saco no, yo siempre hablé que los jugadores siempre tuvieron compromisos, eso sí. O que passava é que se perdia os partidos e os jogadores estavam assustados, estavam cabisbajo, estavam desmotivados, ou seja, você entrava em vestuário e já mirava o equipo descendido, ¿me entendés? E o que eu hice, pensando bem, eu falei, se eu trago 3 jogadores com este plantel vai dominar esses 3 jogadores, vão ter. Então, se eu pensei, eu falei, eu tenho que cambiar acá 13 jogadores e trazer referentes. ¿Cuánto cambiaste? 13 jugadores. 13 jugadores. Sí, pero vos traer un Gaspar Sérvio, vos traer un Marcos Cáceres, un Ortega, esses tipos não querem descender. Ou seja, se eu descendo com o equipo de primeiro semestre, iam farrear a mim, não, mano. Se Taquari descende hoje, vão farrear a mim, a Gaspar Sérvio, eu traje tipo para dividir comigo a responsabilidade de descender. E esses tipos põem a remera e não têm medo. Então, se eu estou claro também é um jogador que tem uma experiência em clubes importantes acá, Dávalos, ou seja, reforçamos Nilo Vieira, claro, pusimos um pouco mais de plata, pero distinto de outros clubes que estão invertindo e têm 3 meses atrasado e demandas, nós outros solamente pusimos a plata com responsabilidade porque temos plata em caja de Sul-Americana. Outra coisa que eu digo acá, todos os equipos que descendem de Paraguai descendem em quebra e vão à intermédia e direto à terceira. Por quê? Porque são irresponsáveis. Aí clubes acá pagando fortuna para tratar de salvar a categoria e que tem 60 demandas e estão 2 meses atrasados. Ou seja, se eles salvam a categoria, eles recuperam. De 12, por exemplo, ahora, que está a punto casi de River, le pasó a General Pero Díaz. Capiatá, General Díaz, River se van en quiebra. Claro, porque eles são irresponsáveis. Acá tendria que ter uma responsabilidade financeira, porque eles tiram toda a carne assador para quedar em primeira e adelantar a plata da PF. Pero mi pergunta é, e se descende? Y algunos no pagan premios, No sé si me entiende, el famoso no deben premios de la permanencia. Sabía, ¿verdad? Pero tendría que tener, porque é muito difícil, ejemplo, eu não quero dever. Porque depois amanhã eu devo um jogador, Regis Marques deve, não sei que puta. Pero os outros clubes devem e sale contratando jogadores pagando 100 millones, 80 millones. Arturo, sí. Una consulta para Regis, ya que está en estudios. Acevedo rescindió con Unión La Calera. ¿Viene a Taquari? Já chegou hoje correcto. E é um jogador que queríamos fazer muito. Campeão de Sul-Americana, ¿no? Con Defensa y Justicia, y yo creo que es más uno de estos jugadores que yo dije clase A. No. 35 años tiene. Sí. Campeón en el 2020 de la Sudamericana, jugó 2021, varios partidos. O 2020. 2020 me parece, antes de Lanús había jugado esa final. Pero su último equipo, Unión La Calera, ¿verdad? Sí, en Chile. Correcto. Sí. Acevedo, mira la pregunta, digo, ya se sumó 35 años. Sí. ¿Y quién le representa? ¿Vos con quién arreglaste? Cristian Bragani. ¿Con él vos arreglaste? Sí. ¿O con el propio jugador? Con ¿Y por cuánto viene acá? ¿Cómo hace económicamente? ¿Cómo haces? ¿Para qué te vos seguís debiendo entonces? No. No sé si la palabra de invertir
Invertir Seguro para que- salvar la categoría, pero la diferencia mía para otros clubes es que yo tengo plata en caja. Viene por 6 meses, Regis. Claro, yo esperé ganar la plata de Sudamericana para volver a invertir. No es que yo esperé... Un segundo, ¿você comprende, Ernesto? Claro, Bueno, clarito. momentinho, ¿sí? Segoviña. ¿Qué es lo que vos te reí de mí? O sea, que eso... Tipo grande ya soy yo, tranquilo. Você tranquilizado. Luciano García es un colega argentino y se refiere a Tigre. ¿Por qué, Rey y compañero? Está jugando con Libertad el jueves. Y aquí tenemos. Bueno, Tigre va a estar viajando en el día de mañana a Paraguay, va a estar ya instalado desde el miércoles por la noche en tierras paraguayas. En Tigre inició un nuevo ciclo hace 2 semanas, hace 2 en específico, el ciclo de Juan Manuel Sara como director técnico. Se fue Diego Martínez, quien había dirigido toda la primera fase de la Copa Sudamericana. El equipo no está atravesando el mejor momento, ganó 2 partidos y perdió 3 desde que arrancó el nuevo técnico, pero están con mucha confianza de cara al partido con Libertad. Vienen de ganarle antes de ayer al Instituto de Córdoba por el campeonato local y muy de a poco están repuntando. Y Retegui, la venta de Mateo puede cerrarse en estos días, según me contaron del entorno del jugador, no va a pasar del mes de julio su ida a Europa, pero por lo pronto, menos al día de hoy, va a estar disponible para la ida del partido con Libertad. Sí, no lo puedo asegurar de la vuelta en victoria, pero por lo pronto el jueves Sara lo tiene a disposición y seguramente juegue desde el arranque ahí en Paraguay. ¿Y qué es lo que le falta para estabilizarse a Tigre, Luciano? Tiempo de trabajo, porque desde que Sara asumió jugó partidos cada 3 o 4 días por el calendario apretado del fútbol argentino, y también le faltan refuerzos. Ahora quedan 3 fechas del campeonato argentino y Tigre se va a reforzar seguramente, va a buscar jugadores en ofensiva. Recordemos que Sara ya perdió a Facundo Colidio, el delantero que pertenece al Inter de Italia, y está por perder a Retegui. Entonces va a buscar jugadores en esos puestos, también en la defensa. Pero por lo pronto lo que necesita es tiempo de trabajo. No ha tenido una semana de trabajo entera desde que asumió como técnico de Tigre, entonces tiene que ir imprimiéndole su idea al equipo sobre la marcha y a las apuradas. Y Luciano García, el colega, estamos hablando de Tigre, rival de Libertad, está Blas Armoa Rojas, no juega, no ataja, es decir, no está en el arco hoy. ¿Qué pasó con Blas? Sí, es cierto, Blas arrancó muy bien, a tal punto de que Tigre compró su pase, el préstamo de él vencía a fines del 2022, Tigre decidió hacer la inversión para comprar su pase y ya tenía un 2023 muy intermitente, al menos con Juan Manuel Sara arrancó como titular, no rindió, no termina de encontrar su puesto en la cancha, con Diego Martínez en el ciclo anterior jugaba más como extremo, Sara lo está probando de segundo delantero, no está encontrando su mejor nivel, por eso el otro día con Instituto de Córdoba no jugó, y yo creo que es complicado que juegue el jueves en Paraguay. Lógicamente, en caso de no ir del arranque, va a ser suplente, pero está teniendo demasiada intermitencia en sus rendimientos. Bueno, y lo que decías de Santiago Rojas, el Kiri Rojas, con las buenas actuaciones de Gonzalo Marinelli, que es el arquero titular, es referente, es campeón con Tigre. Aquí se le ha dificultado tener minutos y bueno, por ahora tiene que ser suplente y ver cómo su compañero, de quien ha elogiado varias veces, ataja, pero no ha tenido minutos hasta un solo partido desde que llegó a Tigre a principios de año. Bueno, y Oscar, hablamos de Oscar Romero con Tato Aguilera, Regis, porque es raro. Cuando volvió a Boca, lo de Ángel Aguilera, y se refiere a Tato Aguilera, el colega, sobre Oscar Romero. El colega que cubre Boca, dicho sea además, ¿juega hoy? Ayer en realidad jugó Boca. Ángel es el que Ángel juega hoy. O sea, Ángel, está concentrado, pero va a ser está suplente. para jugar en Corinthians. Sí. Sobre Tato Aguilera, sobre Oscar. ¿Qué pasa con Oscar Romero hoy? Por una molestia muscular se quedó fuera del partido de ayer contra Huracán. La semana había comenzado a trabajar con normalidad. Esto ya le había sucedido anteriormente por una contractura, había quedado fuera también del anterior partido. Entonces, cuando lo probaron días previos al duelo frente a Huracán, vieron que no respondió como querían y tomaron la decisión de dejarlo afuera para el compromiso frente a Huracán. Hoy el plantel tiene libre, no trabaja, están todos los futbolistas descansando, mañana vuelven a la actividad y seguramente allí van a estar observándolo y van a estar evaluándolo para definir si podría ser convocado para la Copa Argentina. Boca tendrá un partido por esa competencia nacional para el día 20 de julio en la ciudad de Santiago del Estero, y si está al 100%, él podría
integrar la nómina para viajar y jugar ese compromiso. Y ahí sí, empezar de nuevo a tener más minutos. Y cuando hablas de Copa Argentina a la Copa de Liga, ¿hay diferencia, no? Estamos hablando de los que juegan en la principal. La fase de la Copa Argentina es con los jugadores que Boca afronta esos encuentros. Por ejemplo, muchas veces en 32avos de final, en 16avos de final, aunque ahora enfrentan a un equipo de primera como Barraca Central, el técnico dispone a aquellos jugadores que no tienen tantos minutos, algunos juveniles, para que vayan cosechando rodaje de cara justamente a otros encuentros más importantes y otras competencias más difíciles. Después ya en octavos, cuartos, semifinal o final, ahí sí ya te lo afrontan con los mejores, o sea, con aquellos que están jugando también Liga o Copa Libertadores de América. Y va a servir el virón, porque hay muchos jugadores que vienen de lesiones, para que ganen ritmo, y es por eso que yo creo que el jueves que viene, si está bien físicamente, por ejemplo, en el caso particular de Oscar Romero, va a tener chance de jugar. ¿Y Valdés, Bruno? Ayer jugó, terminó bien, tuvo un partido aceptable, seguramente porque también hay muchas bajas de marcadores centrales, va a tener la posibilidad de volver a jugar, a disputar minutos en los próximos compromisos. Todo esto planificándolo, proyectándolo para los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Y Boca tendrá su compromiso el día 2 de agosto contra Nacional en Gran Parque Central de Uruguay, y la revancha el 9 de agosto. Todo esto siempre pensando en esos encuentros que para Boca Juniors van a ser lo más importante de este semestre. Tato, te consulto si ya se escucha algo dentro del mercado de pases de una salida inminente de Oscar Romero, porque decías ahora no juega porque está lesionado, pero al interpretar lo que estás diciendo, hoy no es opción ni siquiera secundaria ni de recambio en Boca, atendiendo que va a jugar Copa Argentina. ¿Vos crees que termina el torneo y él puede salir de Boca o cuál sería la situación? Yo creo que cuando termine el campeonato a fin de mes, difícilmente salga Oscar Romero, porque no quieren desmantelar el plantel, quieren tener más variedad, y mientras más jugadores de jerarquía tengan, el técnico tendrá la posibilidad de elegir a quien quiera para que sea titular. Hoy por hoy Oscar Romero, en este semestre, desde que llegó Jorge Almirón, no ha tenido muchos minutos, o sea, ha jugado pero más de suplente que de titular. Siempre hablamos de aquella plantilla o aquel equipo que arranca el encuentro, que juega de inicio. En el caso de Oscar Romero, hoy es alternativa para Jorge Almirón. Sé que van a traer un jugador de características similares, que sea generador de juego, que sea un volante ofensivo para este mercado de pases. Y ahí probablemente Oscar Romero, si ve que no va a tener tantos minutos en la segunda parte de este 2023, él solicite, pida, o si llega una oferta, la presente en Boca Juniors para mirar. Pero por ahora, pensando en que hay pocos días para los octavos finales de Libertadores, hasta ese ida y vuelta con Nacional, de Boca no se va nadie. Bueno, decirle de los paraguayos en la Argentina, específicamente de Oscar y de Bruno Valdés en Boca, Ernesto, Diego, Edgar. ¿Alguna pregunta más, Rechi? Porque estamos sobre el tiempo, ¿verdad? Correcto, Arturo. Le quiero hacer una pregunta a Regis, que es un hombre frontal y que siempre dice lo que piensa. Regis, ¿qué pensás de lo que está pasando en Cerro? Que hay varios jugadores, que prácticamente lo han mandado al paredón porque le han dado satisfacciones a Cerro y ahora directamente los prescinden. Y yo creo que tiene que haber una autocrítica de la dirigencia también. Y la autocrítica de la dirigencia hace 10 años que yo hago y bueno, yo siempre dije lo que yo pienso, ¿no? Y hablar de nuevo es repetir siempre lo mismo, ¿no? La gente sabe lo que yo pienso de Zapá y no es de ahora, de hace 10 años. Y yo creo que ya cambiaron 300 diretores técnicos, 1000 jugadores y nada funcionó. Y en algún momento tiene que cambiar arriba, ¿no? Vos nunca va a poder exigir de los jugadores cuando vos no cumple o que vos prometiste, ¿no? ¿Qué es lo que no cumplió Zapag? Desde que asumió, nunca está al día. Averiguar vos. Y esa es la razón de los jugadores, ¿verdad? Y vos no podés exigir cuando vos está atrasado, Arturo. Si la Rádio Monumental te atrasa 5 meses, vos no llega a horario y él no puede decir nada. ¿Y esa es la razón del jugador?
Una de las razones es que vos no puedes exigir. Cerro debe. Sempre, desde que entrou Zapá. Sempre tem alguma classe de deuda. Me entendeu? E outra coisa, aí vamos por milha de coisas. Vos tem um scout, pero quem contrata o jogador em Cerro Porteño é o diretor jurídico. Cerro Porteño é muito grande. Se vos quer ser presidente de Cerro Porteño, imaginate que Taquari, que é muito mais chico, eu tenho que estar presente acá 15 dias por mês. E isso porque eu tenho a Nito, a Jorge, a todos que me ajudam. Cerro Porteño é impossível vos manejar este clube como presidente desde sua empresa, indo 1 hora por dia para firmar documentos. Então, para mim, Zapá sempre manejou Cerro Porteño por chisme. Espera, ¿y cómo los clubes se manejan en Europa y en otros países? Porque están al día y la cara no le ve al dirigente y no sabe ni quién es el empresario. No, pero ¿cómo funciona? O presidente tampoco está al día. Pero vos contrata um gerente desportivo, como tem Taquari. Este gerente desportivo reporta, vos tem um scout que te traz os jogadores, vos faz milhares de reuniões. O scout indica jogadores. Cero tiene un scouting. Sí, pero ¿qué indica los jugadores? ¿Y scouting? Para eso le contrataron. ¿Y vos ¿Bro cómo vino? Sí, uno. Puede no, ser, no, pero sé. pregunto, sí, por él. ¿quién Puede ser trajo? puede ser por scout. ¿Y por qué no juega? Pero ¿cuántos vino? Yo te digo 20 jugadores que vinieron porque un directivo habló con Zapá y... Los directivos son los de scouting en Cerro. Sobre tiempo horario, Ernesto. Sí, señor. Un abrazo para todos. Adiós, gracias, Diego. Gracias. Proba nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Celebra la amistad con Puntos Parma y participa de esta promo. Sorteamos 5 PlayStation para disfrutar con tus amigos. Compra productos de las marcas Dove, Rexona, 13M, Babysex, Sedal, Clear y más. Generás cupones electrónicos y ya participas. En Puntos Parma cuidamos tu salud, tu belleza y premiamos tu amistad. Nelson Acevedo, ¿cómo te va, Nelson? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Bueno, estamos con quien te trajo en los estudios de Radio Monumental, Nelson. Sí, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Estuve escuchando. Pero ¿sabés quién te trajo? Regis Márquez. Sí. Acá está con nosotros invitado Regis Márquez. Te saluda Regis, Nelson. Hola, Nelson, ¿cómo andás? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Sí, estuve con él hace un rato. Como hablamos, bienvenido y ojalá pueda nos ayudar a salvar. Quiere que le salve a Taquari, dice, uno de la responsabilidad que va a tener Nelson Acevedo, vos. Sí, se escucha medio bajo, por eso no entendía, por eso. Sí, vamos a hacer lo posible para saludarle y poder clasificar alguna copa y llevarlo más alto a Taquari. Volante central, Nelson, campeón con Defensa y Justicia, Sudamericana. Sí, volante central, sí, Sudamericana. Bueno, y cuando te llama Regis, te dice fútbol paraguayo, Taquari, permanencia en la categoría, ¿qué pensás, Nelson? No, la verdad que escuché la propuesta y me interesó un montón. Eso por ahí ya venía, temporadas anteriores ya venían llamándome para poder venir para Paraguay y bueno, ahora justo también vino la oportunidad otra vez de que me llamaron y este lindo desafío que es poder salvar a Taquari de esta posición que está, ¿no? Nelson, también veo que estuviste en Racing, coincidiste con Oscar Romero, por ejemplo, aquel Racing que se había eliminado ante Guaraní, ¿verdad? En Copa Libertadores, con Coca de técnico. Sí, llegué en el 2014 también con Racing, que salimos campeón y después tuve la oportunidad también de estar con Oscar, soy amigo de Oscar, así que una buena persona. Sos de acá cerca de Resistencia, ¿verdad? Sí, de acá de Resistencia Chaco. También eso también sumó mucho en la decisión de venir acá también a Paraguay. Y te consulto, ¿algún familiar paraguayo por las dudas? Porque siempre hay contacto Resistencia Asunción por la cercanía. ¿Tenés familiares paraguayos o no? Familiar no, pero tengo muchos amigos acá. Así que eso también es muy bueno. Me voy a poder adaptar más rápido también eso.
Sí, o sea, te vas a sentir como en casa prácticamente, Nelson, con esta nueva experiencia en el fútbol paraguayo. Es tu segunda salida al exterior. Chile la primera y ahora Paraguay, ¿verdad? Después de toda la carrera en Argentina. Sí, es mi segundo país, así que bueno, tratar de, como te dije, de hacer un buen torneo y poder salvar la categoría Atacuarí, ¿no? Y bueno, Nelson, lo mejor para vos. Se despide Regis. ¿A qué hora le vas a ver, Regis, a él? No, ya miramos, estuvimos ahora en hotel, ya le saludé y todo. ¿Y cuándo debuta? Y ahí tiene que preguntar a Iván. Chao, Nelson, gracias. Lo mejor para vos, Nelson. Bueno, muchísimas gracias por el llamado. Un abrazo grande. Nelson Acevedo. ¿Por qué lo trajiste? Te comento. Almeida. No, te comento. Hola Arturo, saludos para todos, saludos para Reggie también, el invitado. Te comento cómo fue. Miró que las dos personas, mi gerente deportivo de primera y de inferiores, yo traje de Guaraní, Rick Valinotti y Javier Acosta. Y ellos por 3 años trataron de traer este jugador a Guaraní, pero nunca pudieron. Y ahora nos tocó conseguir traer y empezamos la negociación y por suerte conseguimos cerrar financieramente con el jugador. Entonces ya era un jugador ya scouteado por Guaraní hace mucho, ¿no? Y después hablamos con Iván Almeida, le gustó. Necesitábamos un jugador de esta característica para salir jugando. Porque si vos mirar, Tacuarí siempre hizo buenos resultados con equipos grandes. Empatamos con Cerro, ganamos de Olimpia, ganamos de Libertad. Pero los partidos que los equipos juegan más cerrado, nos faltaba este pase final, ¿no? Y es lo que buscamos con Nelson Acevedo. ¿Es el último Regis o viene alguien más? No es el último. Por ahora. ¿Cuánto se invirtió? Mucho, veo. Sí, aumentamos bien nuestro presupuesto para estos 6 meses. La plata que ustedes ganaron la Sudamericana la manejas vos. La verdad. Para decirle a Nito Vélez de acá, no, acá hay que invertir, sí, porque soy yo el que trae. No, todo lo que yo hablo con los dos. Pero sí, la responsabilidad es mía. Pero quien firma los cheques, todo, banco, todo es Jorge Cáceres. Y si querés hacer un adelanto, ¿vos de qué vivís? ¿Para mí? Y vos tenés el representante acá, si vos no traes jugadores... Pero mira que vos preguntaste algo, vos hablaste algo así, es mucha inversión. Claro. Yo te voy a hacer para que vos entiendas o que yo pienso como empresario, que es distinto de dirigentes. Porque dirigente, ele tiene 2, 3 años en club, ¿no? Y ejemplo, hay mucha gente acá que habla, o tipo, hace bien fútbol. Vos no hace bien el fútbol si vos pones 40 millones de dólares de su familia en un club. Vos no estás haciendo el trabajo bien hecho. El trabajo bien hecho es formar jugador, vender jugador, agarrar esta plata, invertir en infraestructura, invertir en inferiores, volver a vender 2 jugadores y así salir más. Pero yo te hago una pregunta, Arturo. Si yo invierto 300 a 400 mil dólares, por eso yo te digo que el proceso de un proceso de verdad en un club como Tacuarí todo es 10 a 20 años. Si yo invierto 400 mil dólares por año, ¿es mucha plata para vos? No, yo no manejo por los números. No, pero te pregunto a la mesa. 400 mil dólares por año es mucha plata. Es mucha, sí. Ok. 4 millones de dólares por 10 años es mucha plata. Sí. 8 millones de dólares por 20 años es mucha plata. 8 millones de dólares por 20 años con dinero. Todos los jugadores que yo formé. Si yo no vender 8 millones de dólares, yo soy inútil. Ya se entiende en 20 años. Claro, pero si vos hablar, si vos hablar de un mes, sí es mucha plata, porque vos no vas a recuperar. Ahora, vos 20 años formando jugadores. Pero lo que Reggie es un soñador. Tenía que doblar. Reggie es un soñador. Sueña, no tenés ni mucha sueña, no. Después dedicarle un poco. Yo no entiendo su vida, ¿cuál es? ¿Cómo yo me metí en su vida? Ocurre que vos mismo, y vos venías para la radio, Francisco, decía que si vos no permanecés en la categoría, vos dijiste. Qué lindo que soñar no cuesta nada. Te voy a decir vos mismo dijiste, clubes que no pueden mantenerse en primera van al descenso y después más al fondo y más. No. Interpretaste mal. Clubes así, irresponsables financieramente. Si yo descendo hoy, yo voy a descender sin deuda. ¿Y en porque quiebra? yo no. ¿Y en quiebra? No, yo no. ¿El club?
No. Arima y en quiebra. No, porque... Como si la intermedia no se compadece para nada. No, pero yo estoy de acuerdo con tu proyecto. Vos tenés que ser responsável. O que eu hice? Contratos de mucha plata, eu hice até o final del año nomás. O sea, se eu descendo, esses contratos não existem ano que vem. Se eu descendo hoje, eu estou gastando a plata que eu tenho em caja, não estou me endeudando ou fazendo conta com a plata da primeira divisão do ano que vem. Esta conta eu não estou fazendo, como muitos clubes fazem. ¿Me entiendes? Incluso los grandes. Sí, pero el torneo es hecho para los grandes no descender. ¿Me entiendes? Sí, pero hoy la gente habla así. Cerro Porteño debe 40 millones, Olimpia debe 40 millones, Guarani 25 millones. É impagável. É impagável. Se não tiver uma responsabilidade financeira em los clubes, el fútbol paraguayo va a fundir. Eso te quería decir. Hace rato hablaba de Cerro y esta situación. Pero y Olimpia, los dos grandes del fútbol están con crisis de temas financieros y de temas futbolísticos. ¿Por qué? E porque eu creio que quando você tem problema financeiro, isso um dia a conta chega. E você não consegue nem armar um grande plantel e nem consegue pagar as deudas. O que hizo o Flamengo? Tem uma deuda bilionária, não tinha credibilidade para contratar jogador porque eram clubes que atrasavam, me entendeu? Vino um presidente bandeira de Melo e que hizo? Um equipo mediano para manter a categoria e em 5 anos pagou todas as deudas. E aí Flamengo passa a ser um clube ganhando todo com fortuna em caja. Eu creio que Cerro Porteño e Olimpia, o primeiro que tiver coragem de jogar com jogadores baratos, de equipos chicos, os melhores, que te rinde também, né? E parar de pagar $80 mil, $60 mil, que não se pode pagar em Paraguai, a mim me veria bem que me pague um jogador $60 mil. Cada contrato que eu firmo que meu jogador cobra $60 mil, eu me rio de los clubes. ¿Me entendés? Porque o Paraguai não pode pagar isso. Pero como entro na guerra de Cerro Porteño e Olimpia, os dois vão tirando para arriba. E isso eu creio que empieza com Recanate, não? Quando começou a inflacionar o fútbol, e Zapata le seguiu a corrente e... Pero Recanate foi mais vivo, retrocedeu e saiu, não? E Zapata hace 15 anos. El tema es la presión en esos clubes, Regis, como... Pero tienes que tener huevo para manejar fútbol. O sea, ¿vos crees que Tacuarí no tiene presión? No, pero obviamente a una escala menor. Hablamos de claro, hincha, pero tiene que tener popularidad. huevos. Atlético Paranaense salió campeão de Sul-Americana e vendeu todo o seu equipo. Envolveu a final de Libertadores, porque tem projeto, tem scout, tem sabe o que vender e onde comprar já, me entendeu? Acá não tem nada escauteado. Vos vende e depois sai a toda puta mirando onde está um puto jogador parecido. ¿Cómo vos tuviste un problema con Chino Agüero? Não conosco personalmente. Por eso dice que el contrata es el director jurídico. No, pero Cerro Porteño sabemos cómo contrata, no pasa por un filtro, ¿me entiendes? No, dice acá, yo te digo lo que dice. Él tuvo un problema grave con Chino Agüero porque fiscaliza y todo. ¿Eso es así? ¿Vos no lo conocés? El que hace los contratos en Cerro. Sí, conozco personalmente no, pero este es el mano derecha de Zapata. E a gente pega... Por que ele não põe a cara para ajudar a Zapata também? ¿Quién? Se ele é o mano direito de Zapata, Chino Agüero? ¿Vos lo conocés a él? Sei que é o mano direito de Zapata, é o vice-presidente, não sei o quê. Porque dice, eso te dice, el que contrata es el director jurídico. El que Uno de los que contrata é diretor jurídico. Outro que contrata é o diretor técnico, traz 10 jogadores, e isso em Itaquari não existe. Porque a mano de oito é o diretor técnico e queda com seus 10 paquetes aí. ¿Por qué fracasó Saba? Isso não te puedo dizer porque você tem que estar muito adentro, não? Pero él no es juez. E é muito raro também porque... porque... Como periodista tenés que decir por qué fracasó Saba, no, Reggie. No, pero él tiene una óptica más gerencial. Vos tem que estar adentro do clube para saber o dia a dia todo. Pero acordate que Saba quando chegou, Cerro Porteño, eu le dava como campeão de torneio local, porque começou a jogar muito bem. E alguma coisa falhou. Não sei porque... Imagínate que as coisas falham em Taquari e eu não sei porquê. E estou todo dia dentro. Porque você começa a dudar
del arquero, de manejo del grupo, de cuando las cosas no salen, dirigente, de chisme, de delantero, porque el volante no marca, entonces las cosas explotan en la defensa, porque la defensa está mal, explota el arquero, porque entonces vos empieza a mirar miles de fantasmas. ¿Me entendés? Chega algum momento que vos fala, puta, eu como representante era tão feliz porque a equipe perde ou ganha e vos duerme tranquilo. Taquari perde e eu não duermo. Hace 6 meses não duermo. Y Zapá 15 años. Ocurre que tu bronca con Zapá es personal, categórico. No, porque no cumple, no cumplió conmigo en su momento. ¿Cuánto te debe Zapá? No, esse é $60,000, pero já prescribiu tudo. Pero onde eu me vou é assim. É um tipo que habla e não te cumple. Ou seja, é um tipo que já hace contrato para não cumprir. Sempre está mirando algo para te dar um... ¿Tanto daño te hizo Zapá, güey? No, a mí no hace erro. No, a vos yo te hablo. No, $60,000, por suerte, no me mata hoy. Pero Zapá no sale de Cerro. Y hay problemas de los cerristas. No hay problema de los cerristas. Él dijo categórico Zapá. Y bueno para Libertad, para Olimpia. Bajo ningún punto de vista, ningún permiso de nada. Un presidente valiente jamás se retira y menos pedir permiso. Para eso tengo el compromiso asumido con el 80% de los votos de mi pueblo. Eso es suficiente para mostrar mi compromiso. Ni permiso ni nada, bajo ningún punto de vista. ¿Vos viste que era de Cerro? Eso sí, él es valiente, porque aguantar la presión que aguanta, eso tiene que aplaudir. ¿Vos viste que era de Cerro? Sí, estuve ahí, entrenando. Nunca me pusieron para jugar. Pero tenía lo que los titulares eran, bueno, no quiero cambiar de tema. Los titulares eran muy buenos y yo era muy malo. ¿Y quién era el presidente de Cerro? Lescano, cuando me trajo. ¿La quiero de Cerro, verdad? Sí, Lescano. Después pasó Puente, ¿puede ser? Puente. Por ahí. Yo pasé 7, 8 años en Cerro Porteño, nunca debuté. Pero vos tenés odio con Zapá, pero... No es odio, pero ustedes quieren armar quilombo. Hay algo, mire, pero mire, yo voy a llamar quilombo. Zapá no es odio, porque odio es una cosa, yo no voy a desear mal a su familia, mal a él, pero que se enferme. Ejemplo, tuvo problemas con el hijo de Raúl Zapá, yo le escribí. ¿A quién? A Raúl. Claro, o sea... Yo digo deportivamente y para un negocio, yo creo que él es un mal para Cerro Porteño, ¿me entiendes? Porque primero no está dentro del club, él maneja un club enorme por chisme. ¿Y quiénes hacen los chismes? Averiguar, vos sos un buen periodista. El mejor. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere? No vaya a decir mejor que se van a enojar contigo los otros. Si me decís mejor, se van a enojar los otros. No dijiste nada. ¿Qué es lo que te molestó a vos de Zapac? Que no cumple, é muito complicado. Não te paga al dia, não te paga, não te contesta o telefone. Eu tenho até um chisme, assim, algo que foi gracioso, que eu le chamava e não me contestava. E antes, hace mucho, eu me vou a Cerro Porteño e le encuentro. Ele me falou, Regis, meu amigo, chamame quando necessite algo. Eu le este tipo vive em... Ele é lunático, porque eu le chamei 1000 vezes, ou seja, ele parece que faz um teatro, um ator, e que mente a todos e fantasia suas coisas, me entendeu? Ele perde um partido, um torneio, e sai falando a los hinchas que está tudo bem, que está tudo... Zapá puso en la cabeça del cerrista, del hincha, o hincha cerrista hoje aceita ser fracassado graças a Zapá. Muito forte, né? Pero é certo. Primeiro ele começou 3 anos com o estádio. A equipe perdia torneio, pero vamos ter o melhor estádio. Vamos ter ele sempre vai tirando, por outro lado, as derrotas deportivas. Ele sempre trata de desviar a atenção do cerrista. ¿Me entendeu? E o cerrista necessita um presidente com muito erro. Porque o cerrista não tem Libertadores. E esta pressão está dentro de Cerro. Eu tuve em plantel 2 vezes semifinalista de Libertadores. Pero vos no tenía... ¿Qué hacía vos ahí adentro? Estaba entrenando con plantel. Yo era el 4º arquero. 98, 99. Sí, contra Barcelona y Deportivo Cali. Sí. Entonces así, esta presión existe. El cerrista, quiera o no quiera, es frustrado por eso. Y para sacar esta frustración necesita un comandante de huevo. Zapá para vos no tiene huevo.
No, si ele empieza a decir que la cancha é a melhor del mundo, que o sea, ele tem que decir, salir y afrontar este problema de Cerro Porteño y tratar de lograr como sea. Con la app de Compras Club, todos los martes y jueves tenés 30% de descuento en frutas y verduras, por supuesto con una super garantía de calidad, llegan frescas y en buen estado. Viví una nueva experiencia de Compras Club, el super que más te conviene. Últimos días del concurso de cuentos breves de Gómez y Par. Escribe un cuento de tema libre y participa de este tradicional concurso abierto a todas las personas interesadas en la escritura. Gómez y Par, tu mejor opción. En la ciudad de Villeta contamos con los servicios básicos en puerta, calles principales empedradas, para inversión o viviendas, salidas a rutas importantes, Nueva Italia, Acceso Sur. Llámanos al 021-443-600. La Loteadora Inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. ¿Y Recanate? Um louco bueno, sempre dije isso. Um tipo que vos hablava com ele bem, te cagava de la risa com ele, salia de la reunião e ele te liquidava, não sei. Pero uma vez você sabe que eu me fui a sua oficina para lhe pegar. ¿Vos le iba a pegar a él? Sim. E estava na mesa assim, uma mesa grande assim. E eu empeço a ler, ele estava com sua andadora assim, aí me quedava fácil, não pegar ele. Ele teria operado, creio que lá. E era um tipo muito inteligente. E Diablo, sabe que? Se você falar mais de mim, mercenário, não sei o que, porque os olimpistas querem me pegar por la calle, porque vos mente, vos... O sea, e ele falou, para. E ele era um lunático de la prensa. Uma vez eu me vi a sua casa, ele estava dentro de sua pileta, e tinha uma caja em sua direita e uma caja enorme assim, escutando as rádios, Arturo e outro assim, ao mesmo tempo. Era um... Então eu me vou pegar ele, empeço a putear ele porque falava mal de mim, e tinha 20 diários em sua mesa, 10 diários. E todos eram tapa de diário eu com ele. E ele falou, mire, para. Mire os diários. Nós somos tapa de todos os diários. Se vamos pagar para ser tapa de todos os diários, quanto íamos gastar? E aí eu falo, que gordo hijo de puta de inteligente. Então ele tinha isso, não? E eu sou conhecido, claro, por meu trabalho, pero ele também me hizo conhecido. Aguilar não é tuyo? Por contrato, não. Assim, todos os jogadores que passam de los 30 anos, sí, pero se foi, falou comigo que se evaluou, que todo. Pero já não lo representas vos? Documentalmente não, nem ele, nem nenhum jogador meu com arriba de 30 anos. Camacho, Mendieta, todos estes não há mais contrato porque eu creio que... jugadores que têm mais de 30 anos já não lo representas vos? Não, eu não tenho mais contrato. Pero igual lo asesorado, o sea, no. Sí, pero o jugador que não tem 30 anos, claro, o jogador que não tem 30 anos, ele vai já por sua conta, me entendeu? Ele já não... Já sabe o que fazer, me entendeu? Eu fiz uma proposta para Aguilar, eu levei a Ceará, fiz a proposta para Taquari, ele preferiu ir para Luque, para mim não tem nenhum problema, porque ele sabe o que é melhor para ele, pero documentalmente não, pero eu sigo manejando, falou comigo de Luque, todo bem. Bueno, Reggie, dijimos 12 a 13, ¿qué más, Reggie? Taquari... Paiva tem uma reunião esta semana com a gente de Olímpia, aí uma proposta por ele, pero na verdade não chega nem a la mitad do que Olímpia pide, não? E bueno, e essa semana eu tenho uma reunião com a gente de Olímpia para tratar de mirar que hacemos. Pero entonces no hay caso si no e o problema é que te acordar o contrato de Paiva que ele firmou e eu não estava presente. Recuerdo. Este contrato hicieron sin multa rescisória. ¿Cuál? El nuevo contrato que hicieron Paiva no tiene rescisión. No. O sea, entonces, ya depende de lo que Olimpia quiera. Si por eso le apuraron para que yo no esté. ¿A quién? A Paiva. O sea, firmó sin que este contrato. Que te generó una molestia tuya. No, la verdad que Paiva hizo bien. O problema es que Olimpia viene y le tira el contrato, ¿me entiendes? Y yo justo estaba volando de Disney con mi hija y Paiva falou, mire, yo estoy con contrato acá, yo te paso enseguida para ler, pero justo salió mi avión y yo quedé 8 horas desconectado. Quando eu cheguei, ele falou, mire, já firmei porque estão me apurando tudo. Eu falei, se estavam te apurando, algo raro aí. E era isso. Então, se assim, Olimpia hoje pode pedir o que quiera. Pero eu tenho boa relação com Olimpia, me passaram um monto para Olimpia.
Pero la verdad que el monto é muito alto, onde eu tenho que negociar a porcentagem de Paiva e de 13 de fevereiro muito menor para chegar a um acordo, senão é impossível, ¿me entendeu? Estamos falando, se eu pago o que o Olimpia quer e compro os 100%, estamos falando de quase 6 milhões de dólares. ¿Es de Brasil la oferta? ¿O era MLS? Não, Brasil. MLS eu te comento acá em primeira mano. Quem me chamou final de ano passado foi o Miami, equipo de Messi. Por Paiva, sí. Pero yo creo que ano passado eles estavam com um problema financeiro, uma demanda, não era demanda, era um castigo, não sei o que era, e só podiam levar por préstamo. E Olimpia não. E agora? E agora com o Tata Martino todo, não sei o que eles estão apontando, ¿no? Hace rato hablaba un poco del sistema de campeonato, de los clubes, pero te quiero preguntar por el modelo. ¿Pensás que la solución puede ser el tema de las sociedades deportivas como es en Brasil, traer acá ese modelo? ¿Hay que cambiar toda la regla? Yo creo que siempre va a ser la sociedad deportiva una manera importante para los equipos chicos. Sociedad normal para los equipos grandes es imposible, a no ser que los socios aprueben. No. Los socios sean parte de los como accionistas. ¿Me entiendes? Ahora, que yo venga hoy, compre Cerro Porteño y quiera manejar de mi manera, es imposible porque las sociedades anónimas quieren plata. Quieren ganar plata. Y vos para ganar plata, tienen que formar jugadores. Y Cerro Porteño, Olimpia, todos, es más complicado formar jugadores porque necesita títulos. Es distinto de Tacuarí. Por eso yo elijo Tacuarí. Pero la sociedad anónima es muy peligrosa. Porque también puede venir chantas como hay en todo lado y fundir el club. Entonces tiene que ser algo muy bien estudiado. En algún momento te dijeron hacernos el nexo en Paraguay para invertir, tipo Red Bull, Bragantino, sociedades como esas. Eso siempre va a existir. El problema es que acá no interesa. Aparte no hay la infraestructura, las hinchadas y los sponsors no se movilizan con las potencias que tiene Brasil. Pero la sociedad anónima, Arturo, al revés. Os clubes procuram, Bragantino não tem hinchada. Os clubes, la sociedad anónima, claro, porque eles não querem pressão em cima deles. Eles querem formar jogadores tranquilo e não necessitam pelear torneio, ¿me entendeu? Então eles não querem pressão. Ahora, sería bueno que venga a sociedad anónima de acá, compre un club de tercera división, haga una infraestructura, pero tiene que ser estudiado. Mire, vos quer comprar o club acá, la situación es así, y hay que cumplir. Porque también venía un tipo acá, prometer, y después dejar el club tirado. Bueno, Regis, 12-13, la historia comenzó en Olimpia Itá, fue por Rubio Ñu y ahora fue por Tacuarí. Te preguntaba, Víctor, si con Acevedo termina. Sí, por ahora sí. Ángel Benítez había sonado, no sé si es que no venía Acevedo un plan B o no estaban los planes de Ángel Benítez. Sí, pero Ángel Benítez era otro puesto, ¿no? Era un volante más de marca, un volante alto que iban a ganar en estatura. Tacuarí era un equipo muy bajo también, eso fue algo que nosotros identificamos. Pero hicimos una propuesta y no conseguimos traer. Gracias, Regis, por tu presencia. Lo mejor para ustedes en Tacuarí, campeonato muy peleado. Muchas gracias peleado, por la invitación, Arturo. Cosa de infraestructura, costo y una cosa que a mí me gustaría que ustedes como periodistas mirasen cómo estaba la infraestructura de Tacuarí y dentro de un mes que vayan ahí, si Tacuarí no concentrar, voy concentrar Hotel 5 Estrellas. Tacuarí se iba a los partidos, jugadores manejando su auto, hoy se va a todos los partidos de colectivo. Dentro de 15 días vamos ter um ginásio de primeiro nível. Vamos empezar a reforma de vestuário com hidromassagem, com sauna, com todo o que, com crioterapia, todo. Vamos ter dormitórios para os chicos que vêm do interior. Vamos ter oficinas, ou seja, e isso é importante que vocês nos cobrem e demonstrem a gente para mirar se os outros clubes também se animam
hacer y estar al día, que es más importante. Gracias, Reggie, muy Suerte, saludos a todos. Reggie Márquez en la mesa de fútbol a lo grande. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y Pedidos Ya te llevan las mejores promos. Almorzar por 19.500 guaraníes en restaurantes seleccionados. Pedidos Ya, eso que querés al precio que querés. ¿Sabes lo que significa darle un grip a tu vida? Es darle a tu vehículo una nafta completa 95 octanos al precio de una intermedia. Carga Grip 95 en todas las estaciones Petrobras. Este domingo 2.600 millones en premios, 2 Hyundai HB20, 150 millones, un Jeep Commander, premios en efectivo, una Toyota Rush, 1.700 millones, NTC por Emoy. 13-3. Renova tu descanso con la promo aniversario de Super Espuma, 40% descuento real si sos de los primeros 100 en comprar un somier. Participás por la renovación de las camas en tu casa. Más info al 0974 20 20 25. Visítanos en redes sociales. Super Espuma, viví más despierto. Anímate a ganar millones con Vivant en sus salas de juego. Anda y divertite y sé un ganador con Vivant. Abierto a mayores de 18 años y público en general. Avenida Yad número 11, edificio Vivant. Seguinos en redes como Casino Vivant. Vivant, la vida es un juego. Hablamos de Tigre, hablamos de Libertad en Copa, hablamos de lo Olimpia, que saber si acordó o no acordó con los jugadores de forma de pago. El Reyes volvió a disparar fuerte contra el Zapaca. Título personal ya, ¿verdad? Sí. Y sí. Esto ya es personal. Vení a Bristol y aprovecha las megas ofertas por aniversario, descuentos especiales por los 43 años con los mejores precios del país. Sin entrega inicial puedes ganar una fabulosa Amarok Pool equipo 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y otro punto, la cantidad de equipos, algo que recuerdo que ya hablamos anteriormente, lo de 12 equipos en primera división. Porque con 16 va a tener más chance de permanecer en la categoría. Y mayor cantidad de jóvenes principalmente. Porque hoy día es cierto, todos los de Resistencia, Guaireña, todos empezaron a buscar jugadores de experiencia para permanecer en la categoría. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, CIRA. Cuenta con programas de tratamiento intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Jugá y ganá en Slot del Sol Casino Online con presencia física y más de 15 años de experiencia. Tenemos una nueva promo para clientes nuevos. Si te registras con el código Rubín, ganás 15 jugadas gratis en el Happy y Habanero. Y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Jugá y ganá en Slot del Sol Online. Técnico de Vasco da Gama, Ramón Díaz. Aceite de Copaiba, el aceite de la vida directamente del corazón del Amazonas, antiinflamatorio y desintoxicador multifuncional del organismo. Seguinos en Instagram y Facebook como Aceite de Copaiba Paraguay. Shell baja sus precios, fórmula regular 7.100 guaraníes, fórmula super 7.400 guaraníes, Shell V-Power 8.850 guaraníes y más. Carga Shell al mejor precio. Shell, precios bajos, calidad superior. El Vasco estaba detrás de Gustavo Alfaro, pero ahora lo confirma Ramón Díaz y como nueva incorporación también está para cerrar Gary Medel, el chileno. El crecimiento de tu negocio es el resultado de la pasión, por eso el Fiat Fiorino es tu mejor aliado. Desde $13.900 bono incluido. Acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda tu test drive al WhatsApp 0985-131-131. Eurocar sea representante oficial de Fiat en Paraguay. 13-6. Un gran viaje empieza con un gran beneficio. Visión en alianza con Gol Líneas Aéreas, 18 cuotas sin intereses con tarjetas Visión y 10% de descuento con Signature Black. Visión, más digitales, más humanos. Enseguida vamos a la intermedia. Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Volvamos a hacer latir el corazón albirrojo, ese amor incondicional que nos une a todos los paraguayos, esa pasión que se hereda de generación en generación. Prende tu pasión por la albirroja, prende tu pasión por el fútbol. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol con el pacto de confianza NGO. ¿Y qué pasó con Paiva? Y no llegó a la mitad de lo que Olimpia quiere en cuanto a la oferta, pero igual va a hablar con la gente de Olimpia. Hay una reunión esta semana, decía. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos Coop, el sabor de la familia. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal, Panal Seguros, sentí la confianza. Decía Regis que para cumplir con lo que quiere Olimpia, el porcentaje que le corresponde a 3 de febrero, el porcentaje que le corresponde al jugador, la oferta tendría que ser de $6 millones en total, porque Paiva firmó un contrato que no tiene cláusula de rescisión cuando renovó la última vez. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas Kumho Tire, 150 días de garantía contra daño accidental. Kumho Tire, encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bemyflores.com, regalamos, regala Bemyflores. Ameriano Cerro, Red Ámbar, ¿cómo llama la empresa? Red Ámbar, sí. Red Ámbar, perdón, vos tenés el teléfono. Acá yo tengo, de Héctor Benítez tenés. Toma el teléfono.
Proba Clansol, el omeprazol de Lasca que elimina síntomas gástricos por 24 horas. Disponible en todas las farmacias del país y es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping. Los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971-2 o escribí al WhatsApp 0981-434-771. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. ¿Y ya se venden las entradas para Resistencia Olimpia? Sí, en Ciudad de México. Para hablar con eso, González, ¿cómo están los movimientos en uno y otro? Hace más de 150 años los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. 13-9. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151 y 0982-104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Carga Supra 95 aditivada de Copetrol más octanos mejor precio, 95 octanos y aditivos que mantienen limpios los inyectores y cuidan tu motor. Todo gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditivada Copetrol, vamos. Muchísimas. Llámale a Ismael Jara alia Cariño. ¿Por qué alia Cariño? Toma el teléfono, le agradecer hasta que me trajo al aire. ¿Vos tenés? ¿Y qué es lo que él quiere? Héctor Benítez. Héctor, ¿cómo te va? Buenas tardes. Héctor. ¿Cómo estás, Arturo? Bueno, contanos la venta, la entrada, ¿cómo está el movimiento ahí? Excelente, excelente. La gente de Encarnación, ayer un poquito de mal tiempo, pero hoy se prendió con todas las ganas ya para el partido del sábado. Ameliano Cerro, ¿cuántas entradas vendidas, Héctor? Y hasta ahora estamos alrededor de los 2.000 ya. 2.000, ¿estaba dentro de la perspectiva a poco de la venta? Ayer tuvimos un mal tiempo acá en Encarnación, no hubo mucha activación, prácticamente estamos empezando hoy, pero ahora la gente se está acercando a los puntos de venta, que tenemos 3, más el sistema de web que está habilitado. Y bueno, seguiremos en contacto y nos ponemos al día con relación a la calidad, a la cantidad de boletos vendidos, Héctor. Sin problema, yo te estoy informando de eso más tarde. Gracias, muy amable. Héctor Benítez de Red Ámbar. Erimar tiene todos los accesorios para sacarle el máximo provecho a tu vehículo: parlantes, pantalla multimedia, carpas, alarmas y más. 20% de descuento hasta 10 cuotas sin intereses con tarjetas de crédito Itaú. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo de Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Pufa Energy con ginseng, omega 3, vitaminas y minerales te ayuda a aumentar el rendimiento físico, mejorar la memoria y la concentración. Recárgate energía y vitalidad con Pufa Energy, calidad de éticos. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py, empeña seguro, empeña La Plata. Lo bueno, a partir del viernes va mejorando el clima en la zona de Encarnación. El sábado 12 la mínima para ese partido en Encarnación, 19 la máxima. Así que va a estar una jornada bastante fría, y siempre en Encarnación como que se siente más igualmente. Habría que ver también en Ciudad del Este cómo está el clima. Ismael, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, comandante. ¿Cómo está, señor? Espero le haya gustado el presente que le lleve con mucho cariño. El calzador. Leí la carta y te agradezco mucho, Ismael, y a tu señora Miriam también. Valoro mucho en tu palabra y con el presente, Ismael. Gracias, Arturo, gracias. Le compramos, pero con mucho cariño. Y realmente con mucha emoción. Mi señora, como le dije en la carta, tuvo una intervención quirúrgica que ahora está 20 puntos. Qué bien. Y fue su compañía en estos tiempos de recuperación, ¿verdad? Saluda a tu señora, ¿se encuentra bien entonces? Apodada Súper bien. Cariña y vos Cariño. Cariña la Chusqueta. Sí, señor. Y vos Cariño. Sí, señor. Así se llaman. Por supuesto, como debe ser. Y acá decía siguiendo los pasos de mi comandante Arturo. Gracias, y nos siguen desde el Canal 100, decía, por ejemplo. Sí, señor. De la época cuando estaba el amigo veterinario, que no recuerdo de la mujer, Raúl no Guillermo, el doctor Raúl Guillermo Tuma Pedro. Así mismo, que el único que le hacía cantar al señor Arturo Rubín. Sí, señor, y cantaba, una manera de decir. Ismael, muchísimas gracias por el presente, a tu señora, y lo mejor para usted, y gracias por tu palabra, y lo hago público, Ismael.
Gracias, Arturo, gracias, muchas gracias, espero les sirva. Sí, Gracias, señor, comandante. Gracias, muy amable. El famoso calzador. Calzador. Sí, señor. Ismael Jara. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo, es nuestro, producido por Granjeros Campo 9SA. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota o camión y nos habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal frente al mercado de Abasto o llama al 619-0000 para agendar tu cita. Es posible que Víctor Agüero guarde silencio, ¿no? Es eso que en San Gustavito dijo, ¿verdad? No. Perfil bajo. No, estando tranquila la cosa no habla, ahora menos, supongo. Dice el doctor, tiene que hacer su descargo, pues. Sí. Si quiere hacerlo. Sí. Sí. Porque digo que Zapata es su mano derecha, dijo. Y que él avala lo que... Y así mismo dijo. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Porcelanatos desde 69.500 guaraníes, clase A, 30% de descuento en todos nuestros productos, solo calidad A. No trabajamos con comercial. Consultas al WhatsApp 0972-555-333. Dirección Charles de Gaulle 2034 y Dr. Víctor Ido Llaga, Asunción. Hora 13:14. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandares a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Hacemos un panorama a la intermedia. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanzad siempre con Kenton Chaco. Comer respaldo total. Hoy se pone en marcha la fase 3 de la Copa Paraguay. Antes de hablar de la intermedia, Tacuaré, que recién lo teníamos a Regis, Fernando, que viene bien igualmente, se juega Fernando de la Mora, Tacuaré, 18:30 Copa Paraguay. Atención que esta semana ya ingresan los equipos de primera. El jueves, por ejemplo, está jugando Luqueño. Los precios de las entradas para el juego de Luqueño, recién me consultó un aficionado, consulté con gente de APF, 15.000 las graderías, 25.000 la platea para el juego de Luqueño. Y en los otros partidos, solo gradería 15.000 guaraníes el costo de las entradas para lo que es Copa Paraguay. Y ambos partidos tienen como previa al amistoso de la sub-15. Hoy en cancha de River a las 16, Paraguay-Uruguay sub-15, y el jueves en cancha de Luqueño a las 15 horas, Paraguay-Uruguay de la misma categoría. Volvamos a hacer latir el corazón albirrojo, ese amor incondicional que nos une a todos los paraguayos, esa pasión que se hereda de generación en generación. Prende tu pasión por la albirroja, prende tu pasión por el fútbol. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol con el pacto de confianza NGO. 13-16 en la intermedia. Ahora sí nos metemos en lo que tiene que ver con la categoría intermedia. Las fechas para el viernes, los partidos. Independiente ante Recoleta será a las 17 en Campo Grande. Y más tarde, Sol de América, Rubioñú. ¿Qué partido? Este el viernes 19:15, Sol de América, Rubioñú. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. La Liquivan de Electroban está de regreso, 31 sucursales con los mejores precios al contado y crédito. Ingresa a electroban.com.py y conoce todas las promos. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. Los llamados U18 por Bernay, Carlos Fabricio Favero, Villasanti, 10 goles. En la U18, extremo por derecha, Luis Olmedo, enganche o segundo delantero. Gabriel Aguayo juega en la U19, extremo por la izquierda, para el plantel de primera. Repetimos los nombres: Carlos Fabricio Favero, Luis Olmedo, Gabriel Aguayo. Cargan Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos el cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Controlos You Are, ama como vos. Agregando un detalle, Carlos Favero está en la lista de la Albirroja Sub-18
Sí. El jugador que forma parte desde hoy de las prácticas de Cerro. Y dando una idea, porque en realidad este equipo tiene que ir a Japón a jugar amistoso. Por ejemplo, si Favero llega a tener 1 minuto en primera división, después los minutos que él se ausente cuando esté en Japón le van a contar en el reglamento. O sea, podría ser una buena idea que Favero tenga minutos, después viaja a Japón y esa fecha le cuenta como tiempo completo de lo que juegue en la selección juvenil. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, casi Kubitschek, o llámenos al 729-6060. Fleming, seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López, casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene. Seguros Chaco. Como habíamos dicho el domingo de noche, el nuevo técnico de Cerro se llama Diego Gavilán. Y dijimos, ¿por qué? Porque le estaban esperando que termine su presencia en la sub-20 y después asúmense. Fue el jueves la semi y el fin de semana es Independiente. Primer lugar o tercer lugar. Así es, domingo. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julia, Miranda, Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. 13-19. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Ahora llegan a tus pies, encontralos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa S.A. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter. Tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení, hace tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Más de repaso a la categoría intermedia el día sábado. Fernando de la Mora, Pastoreo, 10 de la mañana en cancha de Fernando de la Mora. También de la mañana, 10 de la mañana, Martín Ledesma, 24 de septiembre, el sábado. Un triunfo del sabor. Upisa te trae el pancho con queso más delicioso del país, con el equilibrio justo del sabor y además no se achica al cocinar. Vos ya lo conocés. Probá los nuevos panchos con queso de Upisa en sus presentaciones a granel y envasado al vacío. Lo mejor es de Upisa. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. Más de repaso de partidos. El día domingo, los juegos San Lorenzo Colegiales, 10 de la mañana. 10 de la mañana igualmente, Átira, Santaní. Llegó a recuperar la Z Hombre Nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy. Recupera la Z Hombre de venta libre en farmacias Calidad Fapasa. Compra Fortina etiqueta negra de 4.75 y 7.50 ml y canjea directamente por 1 giga. Busca el código en las tapas, envía el código oculto y gana gigas desde la app de Tigo Money. Participan todas las líneas de telefonía. Fortina etiqueta negra te regala 4.500 guaraníes de internet directamente. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguimos en redes sociales, @Sanicer y @Claucol Paraguay. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Informes al 648-293 o pida cotización a tapiti-info @tapiti.com.py. Más de repaso de juegos el lunes en Ciudad del Este, 3 de febrero ante Carapeguá a las 17. Por sus 63 años, Rumbos S.A. de Seguros tiene un regalo para vos. Adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil, llevas una póliza seguro hogar por 1 año. Contacta al 021-449-488. Informate en las redes sociales de Rumbos S.A. de Seguros. Rumbos S.A. de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. 1321. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa. Claro, del choriqueso Chorti. Disfruta siempre de la mejor calidad del choriqueso auténtico, el original. Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Celebra la amistad con beneficios del 26 al 31 de julio con tarjetas de crédito Bancop. 25% de ahorro pagando con QR. Conoce más sobre este beneficio en bancop.com.py. Bancop, un banco con raíces. Y en Pedro Juan Caballero se cierra la fecha el lunes con 2 de mayo, 12 de octubre. 3 de febrero Carapeguá, 17 horas. Y 2 de mayo, 12 de octubre, lunes 19:15. Así la intermedia el fin de semana. Tendremos aquí a viernes, sábado, domingo y lunes.
Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yopusupe Quitadol. Gran relanzamiento de EMSA Inmobiliaria, Urbanización Las Lomas, Santa Rosa de la Guaraí, Ruta 8. 20% de descuento en las cuotas de la urbanización. EMSA Inmobiliaria contigo desde 1994. ATR con Flow, podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Para más información ingresa a personal.com.py. Conexión total con Personal Flow. Este julio sale todo. Empezó Electro Universo. Aprovecha los mejores descuentos. Llévate lo que siempre soñaste solo con tu cédula. Este julio Mega sale solo en Universo. Por tus compras participás de un viaje para 2 personas a Mendoza, Argentina. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Este es su 17 amistoso a Paraguay, Uruguay, que transmite... Sub-15. Sub-15. ¿Y ese cuándo el sudamericano? El sudamericano en noviembre, diciembre, en Bolivia. Hoy es el primer amistoso ya bajo las órdenes de Gerardo González. Y juegan como preliminar del partido de Copa Paraguay de Tacuarí y Fernando de la Mora. Juegan hoy y en los jardines del Quelito. Así es. Pecho Nugget, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. Buscarlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugona, a todos les gusta. Asismed te invita a completar tu esquema de vacunación. Puestos gratuitos para influenza y COVID-19. La Costa Artigas, Santa Julia y la Costa Lynch. Lunes a viernes de 7 a 12 horas. Asismed, toda la vida. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, casi Rey 2 de Mayo, Asunción. Y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. El partido Gerardo González. Así es, primer amistoso ante, en este caso, Uruguay. El sudamericano en noviembre. Sí, sudamericano. Y en agosto viajan a Argentina para jugar. ¿Te acuerdas que dijo que iban a hacer una serie de amistosos? Ferro Parece a 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguirnos en Facebook e Instagram como Ferro Parece a 1324. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Decidí bienestar y certeza, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. La Caja Mutual te ayuda a construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años ya podés planificar tu futuro. Si tenés entre 18 y 21 años, empezá con 50.000 guaraníes. 22 o 25 años con 100.000. 26 años con 140.000 guaraníes. Si vivís en Ciudad del Este o Encarnación, llamanos y te visitamos. Más info al 218-4000. Redes, Facebook o Instagram. Caja Mutual. 1325. Ya conocés la Mitsubishi ASX. Es la SUV con más estilo de todas. Ingresá a las redes sociales de Mitsubishi Paraguay y descubrí todo lo que te ofrece esta SUV. Mitsubishi, siempre adelante. No, más que nosotros, Pedro Sarabia y Blas Cáceres se borró de nosotros. Y si no, no queríamos hablar con el que hace nuevo orden nacional. Lo mejor para tu auto, camioneta, camión du Brasil en Plus Car, piezas y repuestos de las mejores marcas para tu vehículo brasilero. Pedilos en las sucursales de Plus Car, contacta al 0982-755-250 www.pluscar.com.py. Plus Car, la solución a todo que vos se busca. No, permíteme, Arturo, las condolencias a la familia del SNT. Hoy falleció Edith Zavala. Falleció el día de hoy y entonces el recuerdo para ella, que fuimos compañeros durante 10 años allí en el SNT en Canal 9. Ya venía enfermita. Exacto. Nuestro más sentido pésame a que fue compañera Edith Zavala. Nuestro más sentido pésame, fuerza a la familia. Los martes en Farmacias Catedral ahorrás con Sudameric Bank con descuentos de hasta el 35% en todas las categorías, más 5% de reintegro con pagos vía QR. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Vamos a repaso a la Sudamericana. Hoy 3 partidos. Colo-Colo en Chile ante América de Minas Gerais, será a las 18. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Vuelvo a hacer una aclaración sobre el tema sub-15. En realidad me dicen que ya jugó, pero hablamos de partidos amistosos serios ante otras selecciones, porque jugó ante la sub-17 de Cerro, jugó ante la sub-16 de Libertad, pero con esta magnitud el primer partido ante otro seleccionado que después va a enfrentar en el Sudamericano. El día Itaú llegó a Punto Farma todos los miércoles. Al realizar tus compras en Punto Farma y pagando con las tarjetas de crédito Itaú, tenés 25% de descuento y
y hasta 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. ¿Cuándo juega en Santiago por la Copa Argentina Boca? El próximo jueves está marcado el partido, 20 de julio. ¿Y dónde va a estar Boca Romero? Barraca, es probable. Barraca Boca. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Te esperamos en el salón de ventas más variado del país, Boyani Músicos del Chaco, lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. Comprar llamando al call center 021-569-9000 o a través de nuestras redes sociales. La gente sabe. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Saludos para el señor Benito Maldonado por su santo. Ahora, hoy se recuerda a San Benito, dice, a Benito Maldonado. Wilson desde Luque, a su papá, Benito Maldonado. Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Con la app de Plub, todos los martes y jueves tenés 30% de descuento en frutas y verduras, por supuesto con una super garantía de calidad. Llegarán frescas y en buen estado. Plub, el super que más te conviene. Últimos días del concurso de cuentos breves de Comes y Par. Escribí un cuento de tema libre y participá de este tradicional concurso abierto a todas las personas interesadas en la escritura. Comes y Par, tu mejor opción. Gran loteamiento de la loteadora inmobiliaria S.A. Fracción Calle Moreira 2, a 200 metros de la Capilla Virgen del Carmen. Terrenos arbolados, vistas panorámicas, cuotas desde 400.000 guaraníes. La loteadora inmobiliaria S.A., su inversión más segura en la vida. 1329. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y pedidos ya. Te lleva la cena sin costo adicional. Pedí cenas con envíos gratis en restaurantes seleccionados y disfruta con pedidos ya de eso que querés al precio que querés. Más de repaso de Copa Barcelona Estudiantes. Hoy a las 20 mismo horario para Corinthians Universitario 20:30 Copa Sudamericana. Cargar Grip 95 de Petrobras es una sabia decisión. Es una nafta de 95 octanos al precio de una intermedia que te da más protección y un super rendimiento a tu motor. Carga Grip 95 en todas las estaciones Petrobras. Este domingo 2.600 millones en premios, 2 Hyundai HB20, 150 millones un Jeep Commander, premios en efectivo una Toyota Rush, 1.700 millones en TC por Emoy. Renova tu descanso con la promo aniversario de Super Espuma, 40% descuento real. Si sos de los primeros 100 en comprar un somier, participás por la renovación de las camas en tu casa. Más info al 0974 20 20 25. Visítanos en redes sociales. Super Espuma, viví más despierto. Un saludo para la familia Bernal de las Colonias Unidas, Luis María Bernal, que siempre nos escucha. Luis María, y quería un saludo tuyo, Arturo. Luis María Bernal. Así es. Saludo especial, Luis María. Siempre nos escucha en Encarnación. En Encarnación, en las Colonias. Sí, señor. Anímate a ganar millones con Vivan en sus salas de juego. Andá y divertite y sé un ganador con Vivan, abierto a mayores de 18 años y público en general. Avenida Yat número 11, edificio Vivant. Seguinos en redes como Casino Vivant. Vivant, la vida es un juego. 13:30. Vení a Bristol y aprovechá las mega ofertas por aniversario, descuentos especiales por los 43 años con los mejores precios del país sin entrega inicial. Puedes ganar una fabulosa Amarok Pool equipo 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Ten la explicación de qué pasa con Ángel Corinthians. Ten la explicación, San Bernardino. ¿Yo creía que yo le haría eso? ¿El voto redimido de quién? Nomás tu aviso, güey. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, IRA. Cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Ten la explicación, San Bernardino. Uso de la frontera. ¿Cómo se dice explicación? Sí, bien aplicado, ¿no? Bien. ¿Vos sos de ahí? Sí. ¿Vos sos de la frontera? ¿Cómo se dice? ¿Explicación? Sí, se dice. Juga y gana en Slot del Sol Casino Online con presencia física y más de 15 años de experiencia. Tenemos una nueva promo para clientes nuevos. Si te registras con el código Rubín, ganás 15 jugadas gratis en el Capi Habanero y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Juga y gana en Slot del Sol Online. Ten la explicación, San Bernardino. Você está con motivación, você está con motivación. Explicación, sinónimo, esclarecimiento. Y explicación. Pero es un término existe. Bien usado. ¿Vos decís ni lo que me van a reventar los perros, veo? No creo. Para mí es perfecto soporte, pero podemos habilitar las líneas a ver qué Para dice. que le revienten a Gustavito, ¿qué número tenemos? 618-4700. Pone otra, yo dije bien explicación y él me hace bullying al pedo.
Ten la explicación, sound. Sí. Você está con motivación, sound. Perdón, me salió del alma. Aceite de Copaiba, el aceite de la vida directamente del corazón del Amazonas, antiinflamatorio y desintoxicador multifuncional del organismo. Seguinos en Instagram y Facebook como Aceite de Copaiba Paraguay. Hola. Tu portugués está peor que el cerro, ¿cómo no? A la puta. Este es de los tuyos, ese le mandó alguien llamar. Ese es la competencia. Shell baja su precio, fórmula regular 7.100 guaraníes, fórmula superior 7.400 guaraníes, Shell B-Power 8.850 guaraníes y más. Carga Shell al mejor precio, Shell, precios bajos, calidad superior. 1333. Llegó el momento de acelerar tus latidos adquiriendo tu Fiat Strada Endurance Volcano Freedom Ranch con el equipamiento perfecto desde $14.100, bono incluido. Acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda tu test drive al WhatsApp 0985-131-131. Eurocar sea representante oficial de Fiat en Paraguay. Hola. Comandante. Sí. Comenzaste bien tu pregunta, pero después medio que te perdiste, te forzamos a decir la Portuñol. No. Un gran viaje empieza con un gran beneficio. Visión en la alianza con Gol Líneas Aéreas, 18 cuotas sin intereses con tarjetas Visión y 10% de descuento con Signature y Black. Visión, más digitales, más humanos. Hola. Arturo Máximo. Sí. Tu portugués es excelente como tu guaraní. Agradecido. Hola. Tu portugués es peor que el inglés de Carlos Portillo. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. En COP sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Lácteos COP, el sabor de la familia. Hola Arturo. Sí. ¿Todo bien? Sí. Arturo, decile por ese mitad y con olor a leche todavía que te está faltando el respeto. Es tu portugués perfecto, Arturo. Pero bueno, vos dijiste que mi portugués es bueno. Sí. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal Seguros, sentí la confianza. Perdón por Gustavito Sánchez, que falta. Vos somita ahí en los huevos. En Paraguay el tiempo puede cambiar mucho. Tu batería Barta te acompaña en todas las situaciones. Baterías Barta con mayor fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barta, un golazo. Hola. Comandante. Sí. ¿Usted está con motivación? Sí, Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Ingresa a bemyflores.com. Regala bemyflores. 375. Clansol de Lasca, con una cápsula al día tenés bienestar las 24 horas. Además es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Santander ya está en el país, llegó esta madrugada. Se espera lo que es de Regina. En principio estaría a partir de mañana ya en los entrenamientos guaraní, pero antes falta el ok del Regina. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicatura superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971-2 o escribe al WhatsApp 0981-434-771. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Hola. Arturo. Sí. Tu portugués es peor que Juan José Zapaca. Dirás, ¿por qué? Así se... Hace más de 150 años los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más. Y hay movimiento, hay móvil. Fútbol a lo grande, o maior audiencia do país no Paraguay, presentado por Na Monumental. Estou no paraíso. Eso ya es contagio. Hola. Arturo. Sí. Jan, que es rapay, habla mejor que vos castellano de lo que vos hablas portugués. ¿Por qué me pegan así? ¿Qué es lo que ganan ustedes? Disfrutan de qué es lo que ganan. Si yo hablo portuñol por ustedes, para que puedan entender la entrevista. Bueno, mañana practica con normalidad. Hola. Hola. ¿Y después? Hola.
Pum, lo que contesta. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151 y 0982-104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Llena el tanque con Supra 95 aditivada de Ecopetrol. Dale a tu vehículo más octanos al mejor precio. Además, su fórmula tecnomolecular mantiene limpios los inyectores y le da más potencia a tu vehículo. Carga Supra 95 aditivada Ecopetrol. ¡Vamos! Hola. Hola, maestro. Sí. Mejor fracasar en el intento que no intentarlo. Claro. Erimar tiene todos los accesorios para sacarle el máximo provecho a tu vehículo: parlantes, pantalla multimedia, carpas, alarmas y más. 20% de descuento hasta 10 cuotas sin intereses con tarjetas de crédito Itaú. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Hola. Tu portugués más peor que el canto de Benny Caniza. Etidol 400 y Etidol Plus alivian rápidamente los dolores y se encuentran disponibles en las principales farmacias del país. Etidol es el ibuprofeno de los paraguayos y es de calidad ético. Estamos frente a los dos, estamos frente a los dos. Y te confieso que has hecho con mi vida lo que tú has querido. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu mayor comodidad. Ingresa a laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayo es nuestro. Producido por Granjeros Campo 9CA. 1329. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota o camión y nos habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y el Gonal frente al mercado de Abasto o llama al 619-0000 para agendar tu cita. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Porcelanatos desde 69.900 guaraníes. Clase A. 30% de descuento en todos nuestros productos. Solo calidad A. No trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea. 1339. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEA. Filiales en La Pared, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Sede Central España 330 San Lorenzo. Unisal. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Llamarle a alguien de Independiente de Campo Grande. Yo voy a decir por qué. A Inocencio. O llamarle al presidente Independiente de Campo Grande. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanzá siempre con Kenton, Chacomer, respaldo total. Llámale a Heriberto Gamarra, si nos puede atender. Heriberto Gamarra. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. ¿Qué dice bien? Sí, ESPN habla de la llegada de Messi a Inter Miami y cita la posibilidad de que Martino esté interesado en Diego Gómez de Libertad de Paraguay y Brian Aguirre de Newell's, ambos de 20 años de edad. La Liquiban de Electroban está de regreso. 31 sucursales con los mejores precios al contado y crédito. Ingresa a electroban.com.py y conoce todas las promos. Electroban, mejorando tu calidad de vida. 1341. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. Cargan Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos el cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control Los Juar, ama como vos. 1342. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades.
Felicidades. Llámenos al 729-6060 Fleming. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata. Empeño mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción. Mili Empeños. El machetazo ahora se llama Helado Razo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julia, Miranda, Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es Helado Razo. ¿Qué pasa, Rodrigo? Inocencio Rodríguez, llamarle a alguien independiente. Le vamos a decir, él ya debe saber. Inocencio Rodríguez, llamarle. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Ahora llegan a tus pies. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa S.A. 1343. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter. Tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Un triunfo del sabor. Upisa te trae el pancho con queso más delicioso del país, con el equilibrio justo de sabor y además no se achica al cocinar. Vos ya lo conocés, probá los nuevos panchos con queso de Upisa. En sus presentaciones a granel y envasado al vacío, lo mejor es de Upisa. ¿Quién está, Gerardo? ¿Está? ¿Heriberto Gamarra está? Heriberto Gamarra, presidente. ¿Para qué comprar si puede alquilar Renta Mag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso? Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Renta Mag, una herramienta más en su obra. ¿Cómo te va, Heriberto? Bien, Arturo, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bueno, Independiente del Campo Grande presentó una demanda en la APF contra Olimpia por caso de Mateo Gamarra, Heriberto. Sí, señor, así es, queremos estar cobrando un poquito de nuestra platita ahí. Por eso estamos haciendo eso. Ese se había acordado una cuota mensual, ¿verdad? Una cuota mensual de $15,000 y le estamos llamando, no nos responde, no tenemos ningún retorno, le mandamos notas para reclamando, no nos quieren recibir las notas, no sabemos a quién recurrir, entonces tuvimos que hacer otra vez este movimiento. ¿Y cuánto es la deuda? Y total $150,000, pero nosotros estamos atrasados 3-4 meses lo que estamos solicitando que nos paguen, pero si nos pagan entonces ya vamos a tener que pedir la totalidad ya que nos cancelen. Bueno, ¿cómo es el tema? Entonces, ¿qué es lo que están pidiendo ahora Heriberto Gamarra como presidente independiente? Y ahora pedimos las cuotas vencidas, que nos paguen más los intereses, porque se firmó por una adenda donde el propio presidente Cardona se había comprometido en que nos iban a pagar. Y nosotros sobre eso hacemos nuestro presupuesto para nuestro campeonato y no podemos cumplir también nosotros porque ellos no hacen su parte. Y estos últimos tiempos tratamos de hablar con ellos, pero no recibimos ninguna ayuda de su parte, ni siquiera nos responden nada. Entonces, por eso estamos haciendo este movimiento real. Hoy a esta demanda, y reiteramos lo que estamos hablando con Heriberto Gamarra, es lo siguiente, que ustedes presentaron una demanda en la APF de Independiente contra Olimpia caso Mateo Gamarra. Ahí habla de cifra, ¿cuánto debe? Sí, dice todo ahí, sí, dice todo. ¿Vos lo tenés a mano para leernos? No tengo a mano, Arturo, yo no tengo a mano, pero después le puedo ver, pero ahora mismo no tengo a mano. ¿Cuánto es lo que le requiere, por eso demandaron? $150,000. Atrasado están $51,000 lo que pedimos ahora. Eso es lo que tienen que pagarnos en esta semana y ahí continuamos otra vez esperando las cuotas, ¿verdad? Pero en caso de que eso no puedan cumplir, entonces se requiere por la totalidad ya. ¿150,000? Sí, $150,000. El pase creo que fue un poco superior a 300,000, ¿verdad? 324 cuotas de $15,000. Eso ellos mismos pusieron las condiciones que nos explicaron que el club estaba mal, que no estaba pero que esa plata sí o sí iban a ponernos y nosotros estábamos de acuerdo que con esa plata nos iban a ayudar, ¿verdad? Pero es muy difícil, nosotros hacemos compromisos y no podemos cumplir porque quedamos todos mal parados por culpa de eso, jamás no nos cumplen en tiempo y en forma y por eso es nuestro reclamo de esta vez. Ustedes ya no tenían otro mecanismo más que la demanda porque ya insistieron mucho. Y insistimos mucho y no teníamos respuesta, ni los abogados de ellos nos respondían, ni la Secretaría quería recibir una simple nota donde le solicitábamos para que
por favor que nos agilicen el pago, ni eso ya no nos recibían más. ¿Qué más se puede agregar con esto, Heriberto? Que ustedes ya se vieron con la necesidad de hacerlo, porque como dicen, agotaron todas las instancias. Sí, agotamos todas las instancias y nosotros también estamos necesitando. El club también tiene un costo alto para competir en nuestra categoría y si no tenés los recursos no podés hacer nada. Inclusive eso creo que nos está repercutiendo por nosotros por no tener una mejor campaña y después no tenemos respuesta de parte de ellos. Eso es lo más triste. Pero ya se había planteado un problema similar antes. Sí, el mismo problema. Después se pudo zanjar con alguna maniobra ahí, pero es así es Arturito. ¿Y te atiende Cardona o no? ¿O hablaste con el asesor Julio Jiménez? Con el asesor jurídico, ahí estaban hablando, pero ahora ni ellos ya siquiera responden. Olimpia ya no contesta. Ya no contesta. Y al no contestar vino la demanda. En nuestro caso, yo no sé con lo otro, ¿verdad? Pero en nuestro caso. No, caso independiente, estamos hablando que ustedes quisieron, sí, por eso agotaron las instancias. Sí, así es, pero agotamos las instancias y estamos necesitando por urgente también. Y lo que ahora requieren son... dinerito, ahí hicimos nuestro presupuesto y estamos todos atrasados también. Presidente, se pusieron un plazo, dijeron, bueno, vamos a esperar después de presentar esto. Por eso demanda. Sí, hay un plazo, existe un plazo, todo es un plazo. Ahora, por eso le digo, ahora se solicita una partecita nomás, creo que es $51,000, ¿verdad? Y en un tiempo determinado, si no se cumple eso, entonces se pide la totalidad de la cancelación ya de la cuenta. ¿Y cuándo van a pedir la cancelación de la cuenta si es que no cumplen ahora? Creo que una semana de tiempo ahí. Una semana de tiempo. Gracias, Heriberto, muy amable. Dale, gracias. Heriberto Camaro. ¿Son ¿cuánto primero lo que pide? Y ahora 51.000 porque son 3 cuotas y con el retraso de los intereses se suma a 51.000. Llegó a recuperar la Z, hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, sano y lograr lo que te propongas. Recuperar la Z, hombre, de venta libre en farmacias Cali, Dafa pasa. Compra Fortina etiqueta negra de 4.75 y 7.50 ml y canjea directamente por 1 giga. Busca el código en las tapas, envía el código oculto y gana gigas desde la app de Tigo Money. Participa en todas las líneas de telefonía. Fortina etiqueta negra te regala 4.500 guaraníes de internet directamente. 13.49. Un balde convertido en champañera, bolsas transformadas sencillas y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. Sanicer y Claucol son testigos de todas las costumbres que se pegan. Seguinos en redes sociales, @Sanicer y @Claucol Paraguay. ¿No atiende Julio Jiménez si le llamamos? ¿Qué va a atender? Atiende Julio Jiménez. Tenemos que hablar con él. No quiere hablar. Bueno, no va a hablar Julio porque la demanda ya se hizo. Si no le atiende el teléfono. Sí. ¿Qué más? Fuerte, ¿eh? Sí, uno más. Y sí. Sí, porque ellos piden cobrar y... Pero lo que llama la atención es que el propio Club Olimpia puso esas condiciones. Y sí, porque imagino que se suponía que $15,000 era un monto pagable. Mirá, no tanto. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Por eso lo habíamos dicho. Si cómo está el acuerdo económico de Olimpia, no concentrado en el partido anterior, si bien es cierto, como decían ellos compañeros, se van directo al partido en Ciudad del Este. De todas maneras, esto de no pagar y la demanda que ya hace Independiente, porque Independiente se le terminó la paciencia, sí, claro. Se acabó la paciencia en el caso Mateo Camar. Por sus 63 años, Rumbos S.A. de Seguros tiene un regalo para vos adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil. Le vas una póliza seguro hogar por 1 año. Contacta al 021-449-488. Informate en las redes sociales de Rumbos S.A. de Seguros. Rumbos S.A. de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general. Ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa. Claro, del choriqueso Chorti. Disfruta siempre el mejor choriqueso, el auténtico, el original. Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Celebra la amistad con beneficios del 26 al 31 de julio con tarjetas de crédito Bancop. 25% de ahorro pagando con QR. Conoce más sobre este beneficio en bancop.com.py. Bancop, un banco con raíces.
Veremos entonces la situación, Sí. porque ya se presentó la denuncia, la demanda en este caso ante la APF y después... Y las propias expresiones del presidente de Independiente es ahora. Necesitan, claro. ellos también están Endeudados con temas seguramente de endeudados, sueldo. complicados, tienen que mantener lo que tiene que ver con los sueldos, ya tenían compromisos previamente hechos y no pueden completar. Y bueno, y lo de Oscar es que sale de Boca. Eso dicen los medios Y argentinos. sí, solo que Está Tato hoy como nos pa- dejaba el tema de que por lo menos hasta la Serie de Libertadores no saldría, que es a principios de agosto. O sea, termina el campeonato, esperan Libertadores y si viene otro refuerzo ahí recién Boca lo liberaría. Porque Almirón quiere contar con todos los que viene teniendo ahora. Habrá que ver, cada vez juega menos. Ese es un tema... Pero Carromero debe saber lo que está pasando con sí, él. y él mismo va a pedir... Y él mismo va a pedir salir de Boca. El mismo Oscar Romero va a querer salir de Boca. ¿Y Bruno Valdés sigue bien? Sí, Bruno Valdés continúa. Porque hay una Bruno jugada suya, una que él se agacha. Pasa que el de atrás le grita mía y en realidad tenía que sancionarse indirecto y él la deja pasar, pero sí tuvo inocencia en esa jugada y la gente lo criticó. El colega Leandro Tato Aguilera. ¿Qué pasa con Oscar Romero hoy? Por una molestia muscular se quedó fuera del partido de ayer contra Huracán. Una semana había comenzado a trabajar con normalidad. Esto ya le había sucedido anteriormente por una contractura. Había quedado fuera también del anterior partido. Entonces, cuando lo probaron días previos al duelo frente a Huracán, vieron que no respondió como querían y tomaron la decisión de dejarlo afuera para el compromiso frente a Huracán. Hoy el plantel tiene libre, no trabaja, están todos los futbolistas descansando, mañana vuelven a la actividad y seguramente allí van a estar observándolo y van a estar evaluándolo para definir si podría ser convocado para la Copa Argentina. Boca tendrá un partido por esa competencia nacional para el día 20 de julio en la ciudad de Santiago del Estero y si está al 100%, él podría integrar la nómina para viajar y jugar ese compromiso. Y ahí sí, empezar de nuevo a tener más minutos. Y cuando hablas de Copa Argentina a la Copa de Liga, hay diferencia, ¿no? Estamos hablando de los que juegan en la principal. La fase de la Copa Argentina es con los jugadores que Boca afronta esos encuentros. Por ejemplo, muchas veces en 32avos de final, en 16avos de final, aunque ahora enfrentan a un equipo de primera como Barraca Central, el técnico dispone a aquellos jugadores que no tienen tantos minutos, algunos juveniles, para que vayan cosechando rodaje de cara justamente a otros encuentros más importantes y otras competencias más difíciles. Después ya en octavos, cuartos, semifinal o final, ahí sí ya se lo afrontan con los mejores, o sea, con aquellos que están jugando también Liga o Copa Libertadores de América. Le va a servir el dirón, porque hay muchos jugadores que vienen de lesiones, para que ganen ritmo, y es por eso que yo creo que el jueves que viene, si está bien físicamente, por ejemplo, en el caso particular de Oscar Romero, va a tener chance de jugar. ¿Y Valdés, Bruno? Ayer jugó, terminó bien, tuvo un partido aceptable, seguramente porque también hay muchas bajas de marcadores centrales, va a tener la posibilidad de volver a jugar, a disputar minutos en los próximos compromisos. Todo esto planificándolo, proyectándolo para los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Y Boca tendrá su compromiso el día 2 de agosto contra Nacional en Gran Parque Central de Uruguay y la revancha el 9 de agosto. Todo esto siempre pensando en esos encuentros que para Boca Juniors van a ser lo más importante de este semestre. Tato, te consulto si ya se escucha algo dentro del mercado de pases de una salida inminente de Oscar Romero, porque decías ahora no juega porque está lesionado, pero al interpretar lo que estás diciendo, hoy no es opción ni siquiera secundaria ni de recambio en Boca, atendiendo que va a jugar Copa Argentina. ¿Vos crees que termina el torneo y él puede salir de Boca o cuál sería la situación? Yo creo que cuando termine el campeonato a fin de mes difícilmente salga Oscar Romero, porque no quieren desmantelar el plantel, quieren tener más variedad, y mientras más jugadores de jerarquía tengan, el técnico tendrá la posibilidad de elegir a quien quiera para que sea titular. Hoy por hoy Oscar Romero en este semestre, desde que llegó Jorge Almirón, no ha tenido muchos minutos, o sea, ha jugado pero más de suplente que de titular. Siempre hablamos de aquella plantilla o aquel equipo que arranca el encuentro, que juega de inicio. En el caso de Oscar Romero, hoy es alternativa para Jorge Almirón. Sé que van a traer un jugador de características similares, que sea generador de juego, que sea un volante ofensivo para este mercado de pases. Y ahí probablemente Oscar Romero, si ve
que no va a tener tantos minutos en la segunda parte de este 2023, él solicite, pida, o si llega una oferta, la presente en Boca Juniors para emigrar. Pero por ahora, pensando en que hay pocos días para los octavos finales de Libertadores, hasta ese ida y vuelta con Nacional, de Boca no se va nadie. Fútbol a lo grande. La audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Las noticias más destacadas. Todo lo que necesitas saber. Los protagonistas, los hechos, los sucesos. Solo en Monumental AM 1080. Radio Futuro. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. Hora 13 con 58 minutos en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 29 grados. La imputación de la Fiscalía tras el operativo Pavo Real que ataca al esquema criminal de lavado de dinero en Paraguay de Jarvis Jiménez Pavao señala a Carlos Oleñit Memel como una de las personas de confianza del narcotraficante preso en Brasil para sus actividades criminales en el país. Para el Ministerio Público es alguien de jerarquía media en el esquema narco. Según informes, el mismo es ingeniero comercial, tiene 43 años con un extenso prontuario. Estuvo procesado por terrorismo bancario y estafa y recientemente fue señalado como un usurero con las mismas prácticas que Ramón González Daer, a quien se lo vincula. El fiscal Israel Villalba Ramírez imputó a Guillermo Pineda Martins, de 61 años, auxiliar de despachante de aduanas, por el supuesto delito de contrabando. El mismo quedó a disposición del juzgado de garantías. Se lo acusa de haber ingresado productos frutihortícolas de origen brasileño al territorio nacional de manera irregular con la intención de comercializarlos en el mercado interno. Desde la ANDE comunicaron que continúan los cortes de servicios a los clientes morosos. Este martes los procedimientos se realizan en los barrios Trinidad, Loma Puctá, Ceballos, Cuey, Campo Grande de Asunción. Aproximadamente